Señor Orregoso, ¿podría empezar usted ya la sesión? Claro que sí, don Felipe. Bueno, a ver, vamos a poner la cámara. Hola, hola, ¿cómo están todos? Buenas tardes. Vamos a iniciar la tercera sesión, riesgos financieros. Hoy ya tiene que ver básicamente con los conceptos clásicos que vamos viendo un poco en el tema de que los riesgos comienzan a convertirse pues, en una oportunidad económica. Una oportunidad económica porque nos va vinculando básicamente a cómo podemos ir desarrollando los negocios, ¿no? Esos negocios que hemos iniciado quizás en la primera parte con las herramientas, luego el tema de financiamiento, pero que conlleva pues toda iniciación, un poco de los procesos de los negocios, un tema de riesgo, ¿no? Y saber exactamente de qué se tratan estos riesgos y se convierte pues en una oportunidad económica o financiera que tiene que ver básicamente cómo lo vamos a ir estructurando. Los riesgos siempre están vinculados a la banca. Esta vez los vamos a vincular un poco a la gestión empresarial, ¿no? Se trata de generar pues un tema de cómo son estas amenazas, ¿no? Convertir esas amenazas en oportunidades, conocimiento del mercado, ¿no? Lo que básicamente hace un gestor de riesgos, ¿no? Gestor de riesgos básicamente somos las personas pues que estamos inmersas un poco en este tema vinculado al negocio, ¿no? Y básicamente lo que vamos buscando, que es a través del riesgo y la medición del mismo, podamos obtener no pérdidas, sino utilidades, ¿no? A través de la toma de decisiones, que finalmente nos lleva a conocer esto, ¿no? Pero los riesgos se van de otra forma vinculando pues a la parte de cómo se van mitigando, ¿no? Cómo van desapareciendo, cómo van, digamos, escondiéndose o transfiriéndose, básicamente los tipos de riesgos, ¿no? Entendiéndose por riesgo un poco el esquema principal, que es el tema de oportunidad de negocio, oportunidad de conocimiento de mercado, oportunidad de penetración, alguna segmentación de clientes, ¿no? Digamos, vincular esto a nuevos emprendimientos, ¿no? El tema de poder ser los riesgos que quedan vinculados básicamente a lo que está sucediendo, por ejemplo, hoy en el país, ¿no? Como es el tema del riesgo país, ¿no? De derecha, izquierda, centro, eso es lo que se está viendo, son riesgos que definitivamente pues están vinculados siempre al tema económico, ¿no? Básicamente se van dando esto, ¿no? En cuanto a y a quién digamos, interesante, ¿no? O marcar un poco el esquema es a través de las personas que son inversionistas en un negocio. Quiero invertir en un negocio, necesito conocer los riesgos, ¿no? Que pueden implicar un poco esto, es decir, los detalles, ¿no? Los pequeños detalles, esas preguntas que a veces nos quedan en el aire, decimos esto va a resultar o no va a resultar, ¿no? Básicamente validando a los clientes. O sea, el negocio realmente penetrará el mercado, ¿no? Podré vender la primera unidad, ¿no? Y poder tomar decisiones de corto, mediano y largo plazo, ¿no? Básicamente los riesgos lo que lo van vinculando es cómo podemos ir generando esto a través de la forma de poder de tomar decisiones no a ciegas, ¿no? Sino básicamente variadas básicamente en esquemas fundamentales de información, de conocimiento del mercado, ¿no? Y poder conocer pues es este famoso FODA, ¿no? Que puede vincularnos a hacer mejores negocios y obviamente tener menores pérdidas, que es lo que vamos a ir un poco viendo, ¿no? Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Entonces vamos a ir viendo un poco las estrategias, ¿no? Las estrategias, entendido como estrategia también el esquema de qué es cuáles son las acciones que voy a tomar en consideración para poder elaborar algún tema de alguna presentación, ¿no? Previa a una coyuntura. Pandemia fue una primera coyuntura, fue un riesgo estructural, digamos, ¿no? Está vinculado a un riesgo país, básicamente cómo nos encontró el país en un momento determinado, cuando se marcaba un poco este tema de los bonos, de la liberación del dinero de las AFPs, ¿no? Este tema político que los acaba de suscitar, ¿no? Como todos los riesgos van vinculándose a los negocios. O sea, estar fuera de concepto, fuera de connotación acerca de la concepción misma de los riesgos, ¿no? Puede definitivamente hacer que nuestros emprendimientos, los negocios o las acciones que podamos tomar en función de alguna empresa ya vinculante a un mercado, pues pueda tener, digamos, peligrosidad de que pueda quebrar, básicamente. Eso es lo que nos va ayudando un poco el riesgo financiero, es poder minimizar las pérdidas, ¿no? Al mínimo nivel, ¿no? Un poco usar, bajar la aceleración, ¿no? Del automóvil, si fuera una empresa, ¿no? Si es que lo podemos tomar en qué momento lo hacemos, cómo lo hacemos, conociendo pues un poco todos estos mitigantes, ¿no? Básicamente lo que nos afectó un poco, lo que afectó siempre un poco el riesgo financiero en este esquema es del no pago, por ejemplo, ¿no? El no pago de nuestras obligaciones, tanto de deudas personales como deudas empresariales, ¿no? Entonces aparece el tema de Reactiva Perú, ¿no? Vamos a soslayar, vamos a tratar de mitigar, vamos a tratar de transferir, ¿no? Esta falta de liquidez por un tema de aislamiento o de, digamos, distanciamiento social,
que hizo que la economía, entre comillas, parara, pero se afectó pues un poco el tema de las carteras, ¿no? Entonces, entendiéndose también de que el riesgo financiero pues paga una tasa de interés. ¿Qué es la tasa de interés? Básicamente es el precio que se paga básicamente para poder acceder, ¿no? A un préstamo crediticio, a un préstamo financiero, ¿no? Entonces, eso nos va dando un poco el esquema de lo que es el riesgo, ¿no? Una vez esta introducción, ¿cómo se aplica un poco en los negocios, ¿no? Pasamos a decir, ¿cómo se aplica? ¿Cuáles son los elementos, básicamente, del riesgo financiero aplicado a negocios, ¿no? Porque esto todo es aplicado a la parte de microfinanzas y de negocios, ¿no? El primer punto es el costo y disponibilidad del capital para la inversión, ¿no? El capital se hace escaso, la banca restringe un poco sus créditos, las políticas se contraen, ¿no? Ya la banca comienza a evaluar con mayor, digamos, consideraciones y es un poco más exhaustiva, se cierran muchos canales de inversión, la economía se contrae, el capital comienza a ser escaso. Entonces, esto es porque son sometidos básicamente a un esquema, ¿no? El último que estamos todavía aún viviendo y seguiremos viviendo todavía, yo creo, unos 3 o 4 años más, este tema de riesgo de pandemia, ¿no? Que nadie lo miraba. O sea, esto afectó a los negocios y básicamente es cómo los negocios han podido sobresalir o sobrevivir a este tema de la incapacidad de poder acceder a los capitales a través de financiamiento, préstamos de terceros, inversiones, ahorros y todo lo que tenga que ver, ¿no? El segundo punto tiene que ver con la capacidad para satisfacer, digamos, las necesidades, ¿no? Justamente es lo que buscan los programas estos de gobierno, es un poco no cortar la cadena de pagos, no cortar los sueldos, no cortar ¿no? las acciones de la empresa, no cortamos los sueldos, no cortamos el consumo, no cortamos el tema de poder, digamos, nivelar la canasta familiar y por ende, pues, la vida misma de todas las personas, ¿no? Básicamente es la capacidad para satisfacer con dinero, ¿no? Digamos, al contado o al crédito, poder satisfacer de manera planificada, ¿no? Todos teníamos planes, ¿no? Básicamente en cuanto a emprendimientos, negocios, viajes, inversiones, compras entonces todo esto se vea básicamente validado, invalidado, ¿no? Básicamente por el tema de los elementos de riesgo financiero. Y el tercer punto que tiene que ver con el riesgo financiero es la disposición para incrementar el capital. ¿Cómo se hace esto? Básicamente accionando los negocios, ¿no? La economía entró en un proceso de una etapa de cuatro fases, ¿no? Para poder reactivarla. Algunos sectores económicos aún todavía no despegan. Entonces, básicamente es como vamos alineando esto a los temas de negocio, ¿no? El riesgo está vinculado siempre, y se puede llamar riesgo financiero, pero es un riesgo total, ¿no? Es una gestión integral de riesgos empresariales que lo vamos a ver un poco más adelante. Vamos a ver el concepto clave de lo que es el riesgo financiero, ¿no? Básicamente nos genera el tema de incertidumbre, ¿no? No sabemos qué va a suceder, por ejemplo, en este 2021, cómo están los planes, los presupuestos, los planes de inversión, los planes de capitalización, ¿no? No sabemos tú cuánto vas a generar, quizás, o si las ventas se van a contraer o no, ¿no? O después de esta fase de elecciones se va a generar una nueva cuarentena. Es más, en un tema de cuarentena, ¿no? Focalizada, algunas zonas, la cepa pues, de coronavirus se ha destapado en algunas zonas, esto ha afectado básicamente los temas de transición, de transmisión, ¿no? de generación de negocios, aunque algunas líneas de negocio pues han superado esto y están operando pues tranquilamente, no tranquilamente, pero sí con, digamos, con algún superávit, que es lo que tenemos que entender. Los negocios no se han estancado todos al mismo tiempo, la economía no colapsó, la economía continuó haciendo su tema, ¿no? Porque básicamente va a haber siempre un panorama entre inversionistas, o sea, gente que va poniendo y va invirtiendo en nuevos negocios, en nuevas líneas de negocios, repotenciar ya las líneas de negocios que podrían tener, ¿no? Básicamente en el tema de buscando un poco el tema de la devolución del capital, ¿no? De la devolución de los préstamos, ¿no? Reactiva Perú lo que hizo fue aplazar los plazos, ¿no? Aplazar, se ha ido hasta diciembre, estos créditos han sido congelados, entre comillas, ha habido todo un esquema de reestructuración de la banca en cuanto a préstamos, ¿no? Por desfase, por giro, por sectores, ¿no? Muchas empresas han sido beneficiadas, ¿no? Milagrosamente con estos programas de reactiva, o sea, más inyección de negocio, ¿no? Pero lo que ha sido desfasado básicamente son las unidades pequeñitas de negocio, ¿no? Las microfinanzas, las microempresas. Y esto genera pues una inestabilidad en los mercados financieros. Entonces lo que vamos generando es que a través del riesgo financiero lo que tratamos de buscar es básicamente buscar el equilibrio, ¿no? El equilibrio entre financiamiento, entre inversión, entre capital, ¿no? En la parte puntual de la generación de mejores negocios, ¿no? Pero esto está indicado pues en la persona que dirige la empresa, ¿no? No tenemos que contratar a un gestor financiero para poder generar todo este contexto y saber cómo se mueve este esquema en el sector empresarial, que es lo que estamos vinculados
esta tarde, ¿no? Entonces, básicamente, las claves para poder generar esta nueva forma de mirar en la parte de la gestión de riesgo financiero tiene que ver con los mercados, cómo se mueven los mercados, dónde se mueven tus productos, dónde se mueven tus líneas principales de negocios, ¿no? Y básicamente cómo debemos articular para poder hacer esto, ¿no? Entonces, es clave dentro del esquema conocer de microfinanzas, conocer de finanzas, conocer de administración, conocer de contabilidad, ¿no? Y conocer todos estos conceptos claves que nos llevan a poder mitigar un poco esos riesgos, ¿no? Los riesgos de, acuérdate siempre, inestabilidad, ¿no? De incertidumbre, de ineficiencia, ¿no? Que podría marcar un poco este esquema básico, ¿no? De cómo se mueven los negocios. Entonces, ¿qué hacen los gestores de riesgo, que somos nosotros los emprendedores o los que gestionamos esta parte importante de la articulación empresarial? Básicamente vamos proponiendo planes de acción y contingencia, ¿no? Contención, reactivación, lo que hizo el gobierno central, ¿no? Contención básicamente para poder contener, ¿no? El tema del no pago, romper las cadenas ¿no? de abastecimiento, las cadenas de suministro, ¿no? El tema del ingreso de alguna mercadería importada, ¿no? Estábamos viendo pues que muchas líneas de negocio comenzaron a expandirse, sí, a costa de lo que teníamos en stock en ese momento, pero que tenía que necesitar pues un plan de acción, ¿no? En caso de poder generar una quiebra. Entonces, plan de acción de contingencia, contención es lo que vamos viendo, ¿no? Contención y reactivación, ¿no? Primero contengo el problema y luego lo activo, que es lo que normal pasa dentro de los esquemas de economía. El segundo punto es conocer el mercado, dónde se desarrolla tu negocio, básicamente, ¿no? ¿Qué herramientas utilizas para poder optimizar básicamente lo que vas haciendo, sea tu negocio de servicios, de manufactura o de producción? ¿Cuál es el mercado? Entonces, para poder ser un gestor de riesgo financiero, tienes que conocer el mercado, dónde se desarrolla tu producto, ¿no? ¿Quién es tu consumidor final? ¿Cómo haces tu cadena cómo manejas tu cadena de suministro? ¿Cómo haces tu logística de abastecimiento? ¿No? ¿Cómo llegas a los clientes finales? Y eso tiene que ver básicamente con tu tema del marketing, ¿no? El tema del marketing, el tema de la planificación financiera, que tiene que ver con costos y presupuestos que lo hemos visto, ¿no? Y que básicamente tiene que ver con el acceso al financiamiento, ese financiamiento que viene a generar un poco. Entonces el mercado retribuye pues una serie de cálculos, ¿no? De que podemos hacer con respecto básicamente a un evento específico, que es lo que puede y es marcado. Entonces pasamos un poco ya de la contención a la activación, conociendo al mercado, básicamente un desarrollo del producto, a la estrategia, ¿no? Esa estrategia, pasamos a la siguiente lámina, por favor. A la siguiente punto importante que tiene que ver cómo voy desarrollando esta estrategia. Entonces, ¿cómo se elabora esta estrategia? Básicamente del negocio, ¿no? Un poco la generación que te puede dar la estrategia. ¿Qué es una estrategia? Básicamente son las acciones que vas a tomar para poder contener y activar de una u otra forma, ¿no? Los planes de negocio que puedes ir marcando. Entonces tú ya deberías tener un plan de negocio, ¿no? Y poder pensar en la estrategia que puedes tener que utilizar para poder contener, ¿no? Pasamos a la siguiente lámina, por favor, ¿no? Básicamente viendo cuál es la estrategia principal, qué es lo que vamos a hacer. Entre esta estrategia tengo que validar básicamente cuál es el retorno de la inversión, ¿no? Pensamiento, digamos, financiero, ¿no? Y estructural, que tiene que ver cómo se van desarrollando estos negocios, ¿no? Que se vienen vinculando a retorno, ¿no? ¿Cómo retorno la inversión? ¿En qué momento retorno la inversión? ¿En qué punto comienzo a ganar un sol adicional o un dólar adicional, ¿no? El tema de la integración de estos riesgos, que lo vamos a ver más adelante, cuáles son estos riesgos implicados al negocio, ¿no? El desarrollo de, digamos, alguna política, ¿no? En este caso, una política de créditos, que es lo que podría haber marcado un poco el desarrollo mismo de los negocios, ¿no? Básicamente comenzamos a vender al crédito por la desesperación misma de no tener liquidez, pero esa liquidez no llegaba porque establecíamos pues, plazos quizás demasiado largos para validar un poco este tema de la generación de ventas, ¿no? Queríamos vender, pero estábamos vendiendo pues al crédito, sin ninguna justificación, sin ninguna documentación previa que podría un poco sostener y un poco, digamos, valorizar, ¿no? Un poco el tema y garantizar el tema del retorno, ¿no? Que es lo que va buscando. Entonces, la estrategia es importante, cómo lo hacemos, cómo integro esto al negocio, es decir, todo negocio debería estar vinculado hoy por hoy a una gestión integral de riesgo, no solo de riesgo financiero. El riesgo financiero es la pérdida de dinero, que es quizás uno de los puntos claves, pero que no lo es todo. Acuérdate siempre, ¿no? Los riesgos los corro en el sentido de poder comprar más mercadería, ¿no? Poder vender, en el tema de hacer logística, en el tema de hacer la planeación financiera, en el tema de poder
hacer publicidad en marketing, no puedo correr un riesgo, por ejemplo, un riesgo reputacional si el producto pues es, digamos, criticado, ¿no? O no avalado dentro de mis redes sociales, ¿no? Puedo perder mucho dinero. Y eso tiene que ver un poco con los riesgos reputacionales que lo vamos a ver un poco más adelante. La otra clave para ser un buen gestor de riesgos es el apoyo en la toma de decisiones, ¿no? Digamos, buscando siempre la mejor estrategia y crear el valor para la empresa. O sea, tengo que tomar todas las acciones y todas las decisiones necesarias para poderle generar quizás valor, un valor importante dentro del esquema de este negocio, ¿no? Eso básicamente es con respecto a la parte de gestión de riesgo financiero. Somos gestores de riesgo financiero básicamente validados en la optimización de los recursos otra vez, ¿no? Que podamos tener o no tener, ¿no? Como factores claves. Pero ¿cómo se hace esta gestión de riesgos, riesgos financieros en las empresas? Pasamos a la siguiente lámina, por favor. ¿No? ¿Cómo se hace esta gestión? ¿No? Claro, ya entendemos que el riesgo sí es una actividad, digamos, que está vinculada a cualquier tipo de empresa, pequeña, mediana, grande, o sea, corporativa, el riesgo está implicado y está vinculado básicamente, ¿no? Sea financiero, y no solamente es financiero, sino hay otros factores de orden. El económico es uno, ¿no? El tema del capital es uno, por ejemplo, el otro tema es el ecológico, ¿no? Que tiene que ver con negocios verdes, economía circular, ¿no? Que es lo que si estás vinculado tú a un tema de negocio de reciclaje, por ejemplo, el tema político, que es un tema de elecciones, todos los negocios están contraídos, la economía se contrae, básicamente porque no sabemos si va a entrar a la derecha o a la izquierda, al centro, y no sabemos quién es, ¿no? Si el lápiz o la naranja, igual. Entonces hay un desconcierto total, ¿no? Se habla un poco de fuga de capitales, de que empresas van a salir del mercado, ¿no? Que es lo que aplica un poco el tema, una restricción, básicamente una revisión completa de los tratados de libre comercio, eso para aquellas empresas que, pues, que exportan, ¿no? Complicado porque se les avisora, pues no se les avisora un buen panorama, ¿no? Otro componente es un poco de la estatización, ¿no? Digamos, o la estatización del gas, ¿no? Del gas, ¿no? Es un recurso que si bien es cierto ha sido concesionado a través de un contrato con empresas extranjeras, esto conlleva pues a un riesgo legal, ¿no? Un riesgo legal de que nos puedan demandar como nación o Estado, ¿no? Por no cumplir los parámetros propios del contrato, ¿no? Los temas jurídicos que tienen que ver con la Constitución. Dentro de la Constitución, los riesgos tienen que ver básicamente con el 8 o 9 artículos con respecto a la economía libre de mercado, que es lo que marca la Constitución del 93. Cuando hablan de recambio de la Constitución, tendrías que recambiar pues desde todo el esquema, ¿no? Pero los artículos que van viendo la parte financiera, económica y que tenga que ver con el desarrollo del país son 8 o 9 artículos, no hay más, revisemos la Constitución. Entonces, pero asusta, pues, ¿no? Asusta porque es una nueva regulación, es una nueva forma de mirar, otra vez las leyes que no existen básicamente para poder, digamos, contener esto y es clave dentro del desarrollo mismo de los negocios. Los temas sociológicos que tienen que ver un poco con la sociedad, el desarrollo de la sociedad, la seguridad ciudadana, ¿no? La delincuencia, ¿no? Los ataques cibernéticos y todo lo que tenga que ver con los riesgos, ¿no? Básicamente, cómo estas empresas se van moviendo y cómo se van adaptando a esos cambios, ¿no? Buscando siempre, o sea, tienes que vivir con los riesgos, ¿no? Vinculadamente, ¿no? Y permanentemente, pero también tienes que ir buscando que la empresa pues genere ganancias, ¿no? Y crezca tu mercado en un momento determinado, ¿no? Puedas invertir, porque la economía no deja de invertir, ¿no? Que es lo que va generándose, ¿no? Buscando pues objetivos, claro, en un mundo cada vez más competitivo, cada día nacen más empresas, entonces, nos queda pues un poco ir buscando que el tema de la competencia, el tema de la eficiencia de los productos, tiene que convivir con el riesgo, es decir, convivimos básicamente con todo lo que pueda estar pasando. Planteándolo de una manera, básicamente es cuáles son estos esquemas, ¿no? Elementales de que la empresa tiene de por sí tiene una formación, ¿no? Empresarial, ¿no? Tiene sus, digamos, esquemas de organigrama, ¿no? Empresariales, pero se tiene que convivir con el riesgo, ¿no? Que son afectaciones externas que podrían, digamos, hacer quebrar muchas empresas, ¿no? O sea, tenemos casos muy recientes, ¿no? De empresas que han salido del mercado, por ejemplo, como el Banco Azteca, que es una empresa que pertenece al sector financiero, ¿no? Ha sido comprado por un holding peruano, ¿no? 10 accionistas que han manejado un poco la compra de este banco por cartera, entonces, ¿no? Y este banco ha salido del mercado, tenía una línea, ¿no? Que era Electra, también ha salido, entonces por riesgo financiero, ¿no? Por reclasificación de su cartera y todo lo que tenga que ver. Entonces, esto es convivir el tema del tema empresarial
¿no? Con todo lo que conlleva, ¿no? El poco de gestionar, articular y manejar esto, más el esquema, ¿no? De riesgos que tiene que estar vinculado al tema de pérdida, ¿no? O pérdida o valor. Entonces, básicamente eso es lo que va marcando un poco este esquema. ¿Cómo se van clasificando esos riesgos y cómo afectan esto en nuestros negocios? Básicamente son estos, ¿no? Y acá tenemos que trabajar pues una estructura, ¿no? Independientemente para cada negocio, ¿no? Si es un negocio de car wash, si es un negocio de ferretería, si es un negocio hoy de venta de libros, ¿no? Si es un negocio de una distribuidora mayorista de golosinas, ¿no? Si es un distribuidor, digamos, minorista, ¿no? De productos farmacéuticos. O sea, cada negocio tiene un esquema de riesgo. No es que todos los riesgos estén vinculados para todos los negocios. Entonces, lo más importante de esta sesión es poder elaborar, ¿no? Poner, apuntar en nota qué negocio tienes, o sea, ¿no? En este momento hacer qué negocio tengo, ponerlo en una hoja o en un papel y comentar, ¿no? ¿Cuáles serían, por ejemplo, los riesgos? Antes de entrar un poco a la afectación de esto de cómo se clasifican un poco los esquemas de riesgo, ¿no? ¿Cuál es tu idea de negocio? Si es que tienes una idea de negocio, ¿cuál es tu negocio vinculante, por ejemplo, ¿no? Y que puedas detallar de repente, solamente poner el negocio en el chat, si es que no quieres poner el chat qué negocio tienes, para poder básicamente vincular cuáles podrían ser los riesgos que se puedan ir generando, ¿no? En este momento. ¿Estás ahí, Omar? Sí, Lizardo, voy a escribir en el chat. Por favor, todos escriban el negocio que tienen y qué tipo de riesgos sienten que tienen. Y yo lo voy leyendo. Uh -huh. Es importante en esta parte de ver un poco, ¿no? Mientras que vamos escribiendo el tipo de riesgo, cómo se van clasificando estos riesgos, ¿no? El famoso, digamos, los riesgos de crédito, que tienen que ver básicamente con la aplicación misma y poder acceder a un capital, ¿no? Muchas veces creo que es el mayor riesgo vinculante para todos los negocios, ¿no? El poder acceder a este tipo de riesgo, ¿no? No accedemos, no podemos acceder por capital, por inversión, por magnitud de negocio, por requisitos, ¿no? Son básicamente algunos temas que pueden estar vinculando a este tema mismo de los negocios, ¿no? Entonces, esto es importante poder, ¿no? Digamos, entender, ¿no? De qué se trata esta validación, porque esto es aplicado, digamos, a un tipo de negocio específico, ¿no? No es aplicado a todos los negocios, ¿no? Entonces, poder validar un poco este esquema y poder entender, ¿no? Solamente pon la idea de negocio que puedas tener, ¿no? Que puedas ir vinculando para poder detallarte quizás cuál es la generación, ¿no? Misma de que cómo podemos un poco articular este esquema. ¿Ok? Solamente la idea de negocio, no necesito que pongan los riesgos, lo vamos a ir detallando quizás, ¿no? O sea, simplemente es la idea de negocios, o el emprendimiento que estés vinculando, o el negocio que estés ejecutando, o el negocio que quieras poner en funcionamiento, ¿no? Independientemente de todo lo que podamos ir hablando, solamente, ¿no? Útiles escolares y de oficina, hoy por hoy, por ejemplo, los riesgos, el año pasado sí tomaron y dejaron con las mercancías, digamos, en los anaqueles, ¿no? Porque la educación pues no se había convertido de una manera adecuada, ¿no? Hoy les obligan a hacer toda la lista completa. Entonces, hoy este año el movimiento de útiles escolares y útiles de oficina ha sido pues casi igual o mayor, ¿no? Mayor demanda, ¿no? ¿Qué es lo que le ha pasado? Lo único que no ha pasado es con el esquema de que no se han generado pues los temas y además, también me paso a otra línea más, que es la industria de los libros, ¿no? Libros virtuales que tienen hojas de trabajo y necesariamente pues han tenido que desarrollarse esto, ¿no? En casa, o sea, quizás el año pasado sí fue un vinculante incompleto, que es lo que puede suceder. Pero este año han vendido las librerías, ¿no? Y estos distribuidores, quizás no en punto de venta, quizás han duplicado. Alquiler de cuartos y habitaciones tiene que ver con los riesgos y un poco de estabilidad de ingresos, ¿no? Estabilidad de ingresos, estabilidad de, digamos, poder saber, ¿no? Armar contratos, ¿no? A largo plazo. O sea, cada vez que alquilamos una habitación o un departamento, tenemos que pasar a esta persona por central de riesgos, cuál es su nivel de deuda. Tenemos que evaluar su nivel de ingresos para ver cómo conocer la estabilidad, ¿cierto? Lo tercero es un poco cuántas personas van a ocupar el espacio, si es el adecuado, ¿no? Que el espacio de los negocios tenga pues las salidas independientes como para poder tener una independización, ¿ok? Entonces son riesgos que vamos corriendo. El tema elaborado a través del contrato que debemos elaborar. Ingresos, nivel de deuda,
estabilidad en el trabajo, ¿no? O si es un trabajador independiente, y el esquema básicamente de los periodos, cómo vas a ir renovando. Entonces, esos son los riesgos, por ejemplo. De una tienda virtual de ropa para mujeres, hoy se han construido más de 50.000 negocios digitales, ¿no? Se han abierto las ferias virtuales, que lo hacen un poco los esquemas de municipalidades y algunos grupos empresariales, que es lo que podría estar vinculando, ¿no? Entonces, son riesgos que pueden ir corriendo. Por ejemplo, en alquiler de cuartos, ¿cuál riesgo puedo correr? Claro, si no evalúas ingresos, o sea, no evalúas niveles de deuda, centrales de COCOR, si no evalúas estabilidad de la persona en cuanto a su labor, ¿no? Si es independiente o independiente, si no elaboras el tema de digamos, los periodos de contrato y cuántas personas podrían ocupar la pieza o el departamento, ¿no? ¿Qué es lo que podría generarse? Entonces, esto podría generar un riesgo de que la persona se quede en tu habitación, departamento, casa, condominio o local comercial eternamente, ¿no? Porque se adjudica, ¿no? Como si fuera un inquilino precario. Entonces, son riesgos que se van colocando con respecto a estos negocios, ¿no? Digamos, de los riesgos financieros, que es lo que podría ir marcando. De los riesgos tributarios, alquiler de cuarto, pues que venga SUNAT, toque la puerta y ya estás pagando, tienes que pagar un impuesto, ¿no? Relativamente condicionado básicamente a un esquema de negocio, que es lo que podemos ir viendo, ¿no? ¿Y por qué conocemos estos esquemas? Porque cuando evaluamos operaciones financieras o bancarias, lo que se va buscando es esa, la vinculación a este esquema de riesgos, ¿ok? Por el video 3 me pueden soltar 4, 5, 6, igual el WhatsApp está abierto, ¿no? Podemos seguir hablando, ¿no? Pero vamos a ir avanzando un poco cómo se clasifican los riesgos, ¿no? Cómo se van clasificando estos riesgos. La siguiente lámina, por favor, ¿no? Cómo se van clasificando los riesgos. El riesgo de crédito básicamente es el tema de repago, de cómo cumplo mis obligaciones financieras, si no tengo ingresos, ¿no? Si no hay un consumo, no hay una demanda activada, ¿cómo hago el tema de los pagos, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron los bancos? En un momento determinado reclasificaron la deuda, hicieron una reestructuración de la deuda, ¿no? Hicieron periodos de gracia, ¿no? Los servicios de agua y luz, por ejemplo, en ese momento que no se podían pagar, ¿no? Se hicieron, ¿no? Espacios de tiempo, ¿no? No me pagues estos 2 o 3 meses, pero, ¿no? Vas a pagar esto, los intereses o esta deuda la voy a congelar en este momento y me la vas a comenzar a pagar dentro de 3 o 4 meses, ¿no? Con respecto al riesgo de crédito que va básicamente con impagos de deuda, que es lo que tenga que ver, ¿no? Pasamos a la siguiente lámina que tiene que ver con los riesgos de liquidez, ¿no? Básicamente aunados a que se produce cuando las partes contrarias no poseen la liquidez suficiente, es decir, estamos en un mercado que no tiene liquidez y apelamos un poco a los ahorros o a tocar, digamos, algunos fondos, ¿no? Se liberaron estos esquemas de los fondos de AFP, ¿no? Se trató y se buscó el tema de liberación de los fondos de la AFP, no se pueden liberar porque son fondos que no existen, es como que no existen, digamos, en un fondo, en una cuenta bancaria porque pertenecen al Estado, el Estado administra todo el dinero y todo lo mezcla, entonces es imposible que haya una liquidez para poder, digamos, pagarle a la ONP. Por eso que la María Antonieta en un momento dijo, ¿no? Y le dijo bien claro, o sea, no lo dijo de la mejor manera, pero dijo, ¿de qué vamos a devolver si ni siquiera lo tenemos? ¿No? Dijo que eso el dinero entró a las arcas del Estado y el Estado lo reparte entre su presupuesto general de la República, en diferentes sectores, el inmobiliario, el constructor, el agrícola, lo va repartiendo. O sea, no hay dinero de las ONPs, ¿no? Lo que sí existe es el dinero de las AFPs, porque se supone que es un fondo no intangible para el Estado. El Estado no puede tocar ¿no? Entonces, puede ir generando un poco esto. Comprar cuartos, no entiendo. ¿Comprar cuartos de qué? No entendí poco la pregunta. ¿No? Se tiene que comprar ¿cuartos de qué? O departamentos. Ya querrás decir, tema inmobiliario. Hoy estancado, como muchos temas, ¿no? Si no hay liquidez, digamos, para poder refundar dos elementos principales, que son la alimentación y la salud, algunos mercados se contraen en este tema de pandemia, ¿no? Básicamente el tema de la liquidez. Cuando pasamos al riesgo de mercado, por favor, básicamente tiene que ver, ¿no? Con las distintas operaciones. Y en el riesgo de mercado aplican dos variaciones, ¿no? Los tipos de las tasas de interés y el tema el tema del riesgo cambiario, del tipo de cambio, ¿no? El dólar no ha sufrido mayor afectación porque tenemos un valor sol, ¿no? Refundado pues en nuestras reservas internacionales netas y un crecimiento pues de un PBI consecutivamente antes de la pandemia, lo que nos da una fortaleza macroeconómica. Entonces, esas son variables que van manejándose pues el riesgo país para poder definir básicamente los riesgos de mercado, ¿no? Variación de tipo de cambio y de las tasas de interés o variación
los bancos con respecto a las tasas que estaban cobrando, ¿no? Se solicitó condonación de deudas, ¿no? De tarjetas de crédito, bájame la tasa de interés, desaparéceme la deuda, pero ese no era el sentido, ¿no? Entonces, ¿por qué no se hizo de una manera efectiva? Porque la banca había generado estos préstamos, ya era responsabilidad un poco de los consumidores, que somos nosotros, de en qué hemos usado el dinero, básicamente, ¿no? Entonces, muchas personas quisieron subirse, pues, y demás, se quisieron hacer algunas leyes, ¿no? Leyes particulares, ¿no? Pobrecitas que tenían deudas por casi 250.000 soles en tarjetas de crédito de consumo, sabe Dios de qué, ¿no? Que se lo condonen, que se lo traspasen, ¿no? Que le dejen de cobrar, banca usurera, banca esto. No, señor, acá no hay un tema. Y no estoy defendiendo a los banqueros, sino básicamente que son riesgos que se han implicado cuando tú usas mal, y tiene que ver un poco con la cultura financiera cuando aplicas esta gestión de riesgos financieros. O sea, la banca no tiene la culpa de cómo hayas usado el dinero en un momento determinado, ¿no? Y no porque estemos en pandemia, todos estamos en la misma situación. Mucha gente tenía ahorros, estaba contenido a través de inversiones que había hecho y había ganado mucho dinero. Es más, dentro de la pandemia se han generado negocios que han, ¿no?, quintuplicado sus niveles de ingresos, ¿no? Esto es, o sea, y esta es la realidad misma de los riesgos, ¿no? Cómo se va mitigando. Entonces, todas las empresas no están dentro de la misma, digamos, estructura misma de lo que puede hacer el negocio. ¿Ok? Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Vamos a ver algunos riesgos. Primero, que tengan que ver con el sector exportador, ¿no? Aquellos que exportan, cuáles son los potenciales riesgos. Dentro, igual, marcado, dentro del riesgo crediticio, básicamente el pago al contado no es posible, transferencias electrónicas, ¿no? Que lo que puede generarse, este es un riesgo, por ejemplo, ¿no? Las garantías y el contratar, pues, un seguro de riesgo de crédito a la exportación que podría verse, ¿no? Entonces, si comienza a marcarse esto, ya no hay un tema efectivo, hay un tema del uso de la banca electrónica, hay riesgos ahí porque no sabemos usar muchas veces las plataformas con respecto a la exportación, ¿no? ¿Cómo pagarle, pues, a Lisandro Regoso si está en Bolivia y me va a transferir una mercadería, ¿no? A través de qué cuentas, se hace un riesgo con el tema del mercado un poco extenso, ¿no? Para aquellas personas que están un poco en este tema de riesgos vinculados a la exportación. En el riesgo de transporte dentro de la exportación, básicamente tiene que ver con el camión, ¿no?, la aviación, embarcación, todo paralizado, ¿no? Por el tema de pandemia, si ustedes se acuerdan. Entonces, ¿cómo se genera todo esto? O sea, no hubo, digamos, actividad de exportación porque todo se paralizó, ¿no? No entraba ni salía, digamos, no, ni flete, ni flota del extranjero, ni camión, avión, embarcación, no había nada de esto. Es complejo esto, ¿no? Cómo se ha ido manejando y cómo ha ido estancando a unos sectores de la economía. En cuanto al riesgo cambiario, básicamente se da básicamente con el uso de algunas herramientas financieras como son el forward o operaciones financieras de protección, ¿no? La variación del tipo de cambio, ¿no? Esto es básicamente lo que puede suceder en un mercado definitivamente. Pasamos a la siguiente lámina, un poco solamente tocando el mercado exportador, ¿no? Si hay algún negocio que tenga un tema exportador, quizás se ha visto sujeto un poco a la, digamos, a la afectación misma de cómo se viene desarrollando un poco esto. En cuanto al riesgo cambiario, básicamente es el tema de los forwards, operaciones financieras que hemos visto, y básicamente en el tema de los derechos y obligaciones tiene que ver básicamente con el uso de los contratos tipo o los Incoterm, ¿no? Que son los términos estandarizados para lo que es la Cámara de Comercio Internacional, ¿no? Basada en París y todo un esquema de elevación. Entonces, también se han visto afectados, ¿no? Los temas de exportación, de importación, la entrada y salida de mercadería, que es lo que podría afectar, si es que estabas vinculado a un sector de exportación. Entonces, vamos viendo que existe un riesgo crediticio, un riesgo cambiario, ¿no? Un riesgo legal. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. ¿No? Cómo tiene que ver un poco todavía este campo, ¿no? Que aún está viéndose y que corresponde un poco a la balanza comercial, ¿no? Que es una balanza comercial, es un intercambio entre importaciones y exportaciones, ¿no? Lo que deberíamos hacer como país es más exportar que importar y tener una balanza comercial positiva, ¿no? Y esto también lo hacen los negocios. Importo insumos por $40.000, exporto productos terminados por 100.000. Tengo una diferencia de $60.000, ¿no? Para esto existe el Estado y lo que hace para un poco aplicar y ayudar a estas pequeñas empresas y mitigar el riesgo de pérdida, crea, ¿no?, el drawback, es el retorno del impuesto por exportación, si es que está haciendo un tema vinculado. Entonces nos vamos dando cuenta que todos los riesgos financieros se van dando, digamos, con un esquema, ¿no?, básico de lo que podría ser la protección, ¿no?, la mitigación, la transferencia, ¿no?, digamos, el blindaje, de cómo se van blindando. Los riesgos son eso, blindaje para el uso de algunas operaciones financieras, ¿ok? Vamos a ver, pasamos a la siguiente lámina,
algunos consejos que tengan que ver básicamente con los, cómo minimizo el riesgo, ¿no? ¿Cuáles son los, digamos, pasamos a la siguiente lámina, por favor? Cómo minimizar el riesgo en un momento determinado, ¿no? Del negocio. Pasamos a la siguiente lámina. ¿No la ha pasado? Ok. Evaluar la rentabilidad de la inversión. O sea, ¿cómo minimizar riesgos? Tengo que evaluar si esta inversión va a ser rentable o no rentable. Para eso necesito conocer herramientas financieras. Balance general, estado de pérdidas y ganancias, flujo de caja que lo vimos en la primera clase. No conozco esto, no puedo saber cuál es la rentabilidad. No solamente su utilidad, sino saber rentabilidad. Manejo de estados financieros de pequeñas, medianas o grandes empresas, que es lo que podría generar, ¿no? Si quiero saber cuánto es la rentabilidad. ¿Cuánto es la rentabilidad, por ejemplo, de tu negocio X? Necesito conocer estados financieros y comenzar a validar y estructurar esto. El segundo punto, anticipar el futuro, básicamente usando estrategias, ¿no? Digamos, con información clave del sector económico donde se desarrolla el negocio. Es la única forma. Mucha lectura de estudios económicos, de cómo se va moviendo el sector, de cómo se dinamiza un poco la economía en cuanto al punto clave que pueda ser cualquier tipo de negocio, que es lo que básicamente vamos a ir manejando, ¿no? El tercer punto tiene que ver, pasamos a la siguiente lámina, con la diversificación, ¿no? No solamente vender pan, sino gelatina, sino budín, sino panes especiales, sino pan tostado, sino también tortas. Diversificación es lo que vamos viendo en un esquema de negocio. Si yo diversifico, y diversificar es tener diferentes líneas de productos amarrados hacia un mismo punto, ¿cierto? Que es lo que vamos generando, ¿no? Evaluar pues los resultados obtenidos, ¿no? Y básicamente usar algunas herramientas, ¿no? Una herramienta, por ejemplo, para mitigar el riesgo es la contratación de seguros. Tienes una empresa que fabrica, ¿no? y distribuye pinturas, tienes que tener un seguro contra incendios. Tienes digamos, una oficina de Western o de quizás de transferencia o un agente financiero, tienes que tener pues un hombre de seguridad en la puerta, ¿no? O alarmas para la noche. Si tienes una casa, un negocio de agente de cambio de dólares, tienes que tener pues algún tema de seguridad distinto para poder hacer esto, ¿no? Entonces son coberturas de seguro, que es lo que te van a ir generando un poco para ir generando cómo minimizo el riesgo un poco en generación misma, ¿no? Pasamos a la siguiente lámina. Vamos a ver algunos riesgos financieros de una inversión. O sea, cuando ya invierto, ¿no? Ya estoy invirtiendo y lo que voy buscando es básicamente cómo genero cómo minimizo un poco la inversión. En cuanto al riesgo de crédito, básicamente dos créditos aplicados, el crédito, ¿no? El minorista, que es lo que puede afectar a los bancos, o sea, el repago a los bancos, o como cobertura, estos temas con respecto a las deudas, ¿no? Y el tema mayorista, cuando son más, digamos, las empresas son un poco más grandes, más estructuradas, ¿no? En cuanto al riesgo de mercado, ¿no? De una inversión cualquiera que haga de $100, de $1000 o de $100.000, lo que básicamente es cómo manejar el tema de riesgo de precio con respecto al riesgo de mercado, ¿no? Y hacer que esto sea un poco más estable en el tiempo, ¿no? En cuanto a los riesgos financieros de los activos, por ejemplo, pasamos a la siguiente lámina. En cuanto a los riesgos financieros de los activos, ¿no? Que tiene que ver con la liquidez, es tu activo. Acuérdate siempre, construyo mi columna, la mejor columna de activos para ¿no? tener una mejor columna de ingresos, que es lo que vamos viendo. Y estos son los riesgos de liquidez. Si cómo me estoqueo, cómo manejo la cadena de suministros, cómo roto el inventario, de cuánta mercadería debo tener para poder operar en un momento ¿no? determinado, cómo compro apropiadamente los proveedores, ¿no? Cómo me proveo un poco del estado de la mercadería. Esto te da, pues, temas de riesgo de liquidez, ¿no? Que es lo que podría ir marcando un poco el esquema mismo del negocio. En cuanto a la parte operacional con las inversiones, acuérdate, cuando hablamos de operacional, hablamos de dos puntos específicos, error humano y error tecnológico, ¿no? Sin sistemas, sin WhatsApp, sin redes sociales, sin cobertura sistemática de controles, no podría operar. Y esto aplica un poco en mi tema de inversión. Si yo no controlo, si yo no mitigo, si yo no contabilizo, ¿no? Si yo no hago un control debido de mis ingresos, de mis egresos, de mis gastos, esto operacionalmente puede ser que quiebre tu negocio. Y la inversión se va a ver marcada a caída o pérdida. Cuando hablamos de riesgo reputacional en una inversión, estamos hablando básicamente de la marca, ¿no? Del posicionamiento de la marca, de la calidad del producto, ¿no? De la línea de negocio en la cual tú te encuentres, si es legal o es ilegal, ¿no? Es lo que tengan que ver un poco, ¿no? Y básicamente ir hacia el tema de
regulación que tenga que ver con permisos, por ejemplo, permisos legales, permisos municipales, ¿no? Reputacional, ¿no? Que es lo que podría hacer que el negocio siga. Si tienes un negocio en una galería X, la galería tiene que tener licencia, tú tienes que tener licencia, tu producto tiene que estar licenciado, tiene que ser legal y también tiene que pagar impuestos, ¿no? O sea, es todo un esquema. Si es que pones pues un punto de venta físico, si lo haces de manera virtual, igual, garantizar por ejemplo, ¿no? La entrega del producto en el plazo establecido, con el precio establecido, con las características establecidas, si no vas a correr el riesgo de cumplir un poco el tema de reputación de tu marca y nadie te va a comprar, ¿no? Nadie va a querer un poco el tema. No solamente montar el negocio, poner en redes sociales y decir, no, ok, yo vendo esto, el producto es alemán, no me vale nada, me vale que sea alemán. No, si tú no vas a tener plazos de entrega, no vas a ofrecer calidad, no vas a ofrecer las famosas garantías, que es lo que puede ir generando esto, ¿no? En cuanto al riesgo de cumplimiento, pasamos a la siguiente lámina, por favor, que tenga que ver con la inversión, básicamente con los temas de regulaciones, ¿no? Si es un tema códigos, ¿no? Y que tiene que ver con inversiones, ¿no? Por ejemplo, en el tema de algunos sectores regulados, ¿no? Como el de la banca, ¿no? Yo no puedo poner un banco, ¿no? No puedo poner un banco y comenzar quizás a prestar dinero sí, pero no a captar el dinero del público. Es un tema de riesgo de cumplimiento. Eso me van a cerrar el negocio, ¿cierto o no es cierto? No puedo comenzar a vender balones de gas si no tengo autorización de Osinermin. No puedo poner una farmacia si no tengo una autorización digamos, ¿no? Que me autorice poder tener un químico farmacéutico. No puedo fabricar productos, no sé, café Lizardo, si no tengo una marca diseñada a través de lo que es DIGESA, la Dirección General de Salud, que me observa y que me mantiene un poco el esquema del producto en buenas condiciones, ¿no? De calidad, que es lo que podría ir generando. Entonces, todo este tema regulatorio tiene que ver con el cumplimiento. Riesgo, si no tengo licencia de funcionamiento y abro una bodega, pues me la van a cerrar, ¿no? Me la van a cerrar y no va a ser culpa de la municipalidad ni tampoco del Estado, va a ser culpa tuya porque no tomaste en previsión los riesgos que podría generar el tema de cumplimiento. Y el más importante y el más, quizás el más grande que tiene que ver es el riesgo país, ¿no? Hoy, por ejemplo, cómo se da un poco de inversiones y financiación, que se retiran empresas, que llegan empresas, que el dólar, que la bolsa comenzó a variar, ¿no? Con otro tipo de alguna variación negativa, las acciones comienzan a perder valor, empresas peruanas, ¿no? Por la inminente llegada, pues, de Pedro Castillo, de Keiko Fujimori, variaciones políticas que pueden hacer y pueden afectar un poco el entorno, pero este es un entorno más macro, ¿no? Es un poco el que afecta a las multinacionales y no afecta quizás a las pequeñas empresas que se desarrollan en otros objetivos, pero igual, ¿no? Existirán, si que tienes algún negocio, ¿no? Vinculado, vas a tener pues, que restringir algunos temas de las ventas caen, se contraen, tú ya no das crédito, ya no tienes ingresos, por lo tanto ya no puedes pagar tus cuentas, y si no pagas tus cuentas caen en la calificación, el banco te reporta, pierdes el tema de financiamiento, ¿no? Y ya no puedes hacer negocios, eso tampoco te ajusta para tu canasta de negocios, menos para tu canasta familiar, tienes una serie de gastos estructurados, planificados, no puedes o irrumpes esa cadena de pagos, ¿qué haces? Colapsa la economía, colapsa tu negocio, que es lo que puede ir generando, ¿no? Entonces, esto tiene que controlarse, ¿no? Y que tiene que ver un poco con el control de riesgo financiero, que es lo que vamos a ver un poco adelante. Dale, por favor, a la siguiente lámina, ¿no? ¿Cómo se controla este riesgo financiero? Básicamente, el control es buscar que estos negocios sean rentables. ¿Cómo sé que pueden ser rentables? Teniendo clara posición de lo que son los estados financieros. Balance general, estado de ganancias, flujo de caja. Si no, no voy a saber. Anticipación de problemas basados en, básicamente, en información, ¿no? Diversificar, acuérdate siempre, diversifico, no solo vendo pan, ¿no? Vendo budín, vendo tortas, vendo pasteles, vendo, ¿no? Si hablas de una panadería, por ponernos un caso, ¿no? Diversificación, ¿no? No colocar todos los huevos en una misma canasta, ¿no? O hay muchas corporaciones que tienen pues diferentes líneas de negocio, que es lo que podrían ir a hacer, o diferentes líneas de productos, que también esto es importante. Acuérdate de las coberturas, ¿no? Las garantías, los seguros que contratamos para poder gestionar mejor el negocio y básicamente evaluando un poco los resultados. ¿Ok? ¿Cómo defino qué tipo de perfil de riesgo tengo? O sea, qué tan bueno soy invirtiendo, ¿no? ¿Qué es lo que puedo ir manejando? Pasamos a la siguiente lámina, por favor. ¿No? ¿Qué tan bueno soy como inversor? ¿No? ¿Soy bueno, malo? ¿Qué necesito para poder invertir? ¿No? ¿Cuál es el perfil que debo reunir? ¿No? De forma técnica, de forma, digamos, de conocimiento, ¿no? Que tiene que ver un poco con conocimiento de la experiencia. ¿Seré mejor inversor si tengo más experiencia? Si tengo productos más familiarizados o tengo algunas líneas en las cuales trabajo, ¿no? Digamos, el nivel de educación o profesión. No necesariamente un economista tiene que ser un gran inversor, ojo,
¿no? Ni un contador, ni necesito ser tampoco ¿no? matemático puro para poder hacer los cálculos de mi negocio. No, básicamente la experiencia tiene que estar basada en esto. El segundo punto para tener una connotación de inversión es el tema de la situación financiera, ¿no? Activos, pasivos, propiedades, deudas. ¿Cómo hago el balancín de esto, no? O sea, definitivamente, pues no, si tengo más deudas que activos, no pretenda puede ser el mejor de los inversores, ¿no? Entonces voy a tener, digamos, restrictivamente el punto, ¿no? Hacia el cumplimiento de los objetivos financieros que puedo generar. Y mantener, pues, en qué, a dónde quiero llegar, cómo quiero llegar y cuál es el perfil de riesgo que quiero manejar con respecto. Entonces, son 3 puntos claves para tener un pensamiento inversor. Conocimiento y experiencia, conocimiento del sector, conocimiento del negocio, experiencia en el mismo. Si eres un emprendedor que tiene 3 meses, 6 meses, 12 meses, un año, tendré más experiencia para poder invertir. Eso es lo que da clave. No lo vamos a encontrar en ningún libro, ¿no? Si básicamente, digamos, experimentando. El segundo punto tiene que ver con la situación financiera, que básicamente denotando cómo hacemos este esquema, ¿no? Y cuál es el cumplimiento de esos objetivos financieros que quiero alcanzar y tener como objetivo de la inversión que puedo hacer. ¿Qué tipo de perfil de riesgo puedo tener? Hay 3, ¿no? El conservador, el moderado o el agresivo. ¿Cómo te consideras tú hasta este punto, no? Según el mapa que hemos un poco ir siendo calculado, ¿cómo te consideras tú si eres un inversor, ¿no? Conservador, moderado, agresivo. Me gustaría leerles, ¿no? Dentro del chat, qué tipo de inversor eres. Ya conociendo un poco los esquemas, te vas dando detalles de que tienes que tener coberturas, seguros, ¿no? Tienes que estar alineado a la parte legal, a la parte reputacional, a la parte operacional del negocio, ¿no? A la parte de logística, a la parte de compras, a la parte de ventas. Entonces tienes que hallar un mapa, ¿no? Un mapa en cuanto al tema de riesgo financiero. ¿Cómo te considerarías tú en este momento como perfil de riesgo? Si tienes experiencia o no experiencia, ¿no? Si tienes un poco el esquema de cuál es tu situación financiera, ¿no? Obviamente voy a ser un inversor quizás con bajo riesgo, o sea, no quiero aceptar nada porque tengo una situación financiera pues pésima, ¿no? Y eso va a depender un poco de cómo has venido llevando el negocio hasta este momento, ¿no? Es una de las especialidades más óptimas, ¿no? De la cual en las áreas donde he trabajado son las áreas de riesgo, ¿no? Cómo mitigar el riesgo, cómo transmitir el riesgo, cómo transferir el riesgo, cómo coberturar el riesgo conociendo. Pero ¿cómo podría conocer el riesgo si no conozco un poco la sintomatología, un poco de cómo se desarrollan estos negocios, ¿no? Y cuáles son el cumplimiento y objetivos financieros de esto? Así que me gustaría leerte, ¿no? ¿Cuál es tu perfil de riesgo? ¿Cómo te consideras en el esquema, validando un poco de qué tipo de inversor eres, ¿no? No sé, me gustaría leerles ahí un par de minutos. Lizardo, si puedes repetir, por favor, los 3 tipos que mencionaste. Claro, si eres un perfil conservador, ¿no? Si eres un perfil conservador, nivel bajo, un perfil moderado o un perfil agresivo, ¿no? Pero conservador, moderado y agresivo, pero dependiendo de tu experiencia, de tu conocimiento, ¿no? De tu situación financiera, cuánto tienes también, ¿no? Y de tus objetivos financieros, ¿qué quieres lograr? ¿Quieres ganar 10.000 soles o quieres ganar 100.000 dólares? ¿No? Que es básicamente cómo se va generando esto, ¿no? Viendo un poco y teniendo estos 3 puntos importantes dentro del detalle. Lizardo, si mientras van escribiendo su tipo de perfil, pues si podrías comentar qué tipo de riesgos están asociados a algunos negocios que han escrito en el chat, ¿no? Por De comenté ejemplo, los 3, si me los lees, comenté los 3, sí, alquiler de cuartos, acá ropa tengo para uno mujer, que a dice ver, administración, mantenimiento y servicios generales de edificios y condominios. ya. Los riesgos ahí es básicamente el tema de pandemia, el tema de hoy día que no puedes tener acercamiento social. Digamos, son los negocios que han podido hoy día colapsar, ¿no? Digamos, hasta se creó una mini carrera de administrador de condominios y todo esto, pero el tema de la afectación, digamos, social, el distanciamiento social y el tema de la restricción un poco a la entrada, ¿no? De estos condominios que se han multiplicado mucho en los últimos tiempos. En realidad se había convertido en un tema de un esquema, ¿no? Se estaba haciendo una carrera con respecto a ese tema, ¿no? Pero hoy se había restringido un poco el tema del esquema mismo de los negocios, ¿no? Hoy es esto, o sea, es un riesgo total por tema de pandemia, por tema de distanciamiento social, por el tema digamos, de restricción de algunos temas, ¿no? Que tengan que ver con este esquema del tema, ¿no? Pero se desarrolló hasta ese momento, hasta antes de la pandemia era un boom
¿no? El tema de los condominios, ¿no? No solamente era administración, mantenimiento, cobra de facturas, ¿no? Detalle de pago de recibos, se estaba creando todo un esquema, pero el tema de pandemia y restricción, ¿no? Un poco contrajo el mercado en un momento determinado. Correcto. Hay algunos que tienen negocios de restaurantes o productos perecibles. Restaurantes asignados básicamente a los protocolos de bioseguridad. O sea, no podemos ir mucho más allá de los horarios. Los restaurantes cierran a las 9 de la noche, no tienen horario nocturno, lo que invoca un poco a poder trabajar todos estos protocolos de bioseguridad, ¿no? Y según sea, pues, si es un pequeño restaurante, ¿no? Los protocolos de bioseguridad y sobre todo la inversión que se hizo, ¿no? Y luego entramos otra vez en restricciones. O sea, era digamos, una contradicción misma, ¿no? De la norma, ¿no? El gobierno dice, sí, vamos a entrar en una fase de activación, pero está básicamente hoy día validado ese protocolo de bioseguridad. O sea, no podemos saltarnos esos protocolos de bioseguridad así querramos. Y se genera el tema del delivery. Hoy el delivery se ha generado como un tema, digamos, echa el riesgo, ¿no? Del distanciamiento y del aforo, que es lo que tiene que ver, sea un esquema súper desarrollado en el tema de delivery, ¿no? O sea, el delivery ha explotado. Si te das cuenta, hoy además ves delivery con una asignación, ¿no? A veces de 3 soles, 5 soles adicionales al costo que se lo incorporan al cliente, ni siquiera lo sumen en el restaurante, ¿no? Pero se da como un tema de esquema que se va generando con el tema de los restaurantes. Con el tema de los perecibles, básicamente están enmarcados en las primeras líneas de defensa, en las primeras líneas de necesidad, los mercados no han dejado de atender, ¿no? Entonces, eso también genera a los, digamos, si es que trabajas un esquema de perecibles, por ejemplo, de temas de verduras, ¿no? O estos temas perecibles, pues también comienzan a trabajar las canastas, ¿no? Hidropónicas, ¿no? De que tengan que ver con zanahoria, tomate, y también se abre un esquema ahí interesante, ¿no? En cuanto al, ¿no? Aunado al tema del delivery. Claro. Hay negocios de comercialización de equipos y repuestos para la industria minera, fábricas de Minas es un plásticos. sector más complicado porque la minera no te va a comprar el pequeño, o sea, el minero pequeño no te va a comprar. La minería informal no te va a comprar para maquinaria, para tractor, para tecnología. Eso te lo compra la minería. Y la minería grande, digamos, corporativa, lo hace a través de licitaciones. Es imposible que entres, a no ser que entres con una línea de repuestos y que tengas pues muchos contratos con el Estado o con el tipo de empresa. Poner una tienda de equipos mineros en Lima, fuera de mercado, está fuera. Lo vendes por internet, tampoco, o sea, porque es una línea más compleja, ¿no? Es un poco inaccesible poder penetrar un poco estos esquemas, ¿no? ¿Por qué? Porque la minera no te va a comprar, pues, de 2 unidades y 2 unidades, no te va a comprar el por menor, te va a comprar, pues, digamos, containers mucho más grandes, ¿no? Que es lo que puede generarse. Hay otra línea que me dijiste, creo. Fábrica de plásticos. Plástico, por ejemplo, tienes 2 tipos de plástico. El plástico, el poliuretano, que es el elemento clave, las bolsas negras, que es una industria ahí, que es el reciclaje. El plástico se recicla, no se desintegra después de 100 años, así que el plástico es una industria súper potente. Como la canalices es un poco la idea, ¿no? Si es bolsas, hoy, por ejemplo, en el tema de bolsas biodegradables, de empaque, hoy con todo este tema de la pandemia, la bioseguridad, 50.000 bolsas te ponen cuando te van a entregar el corte de pollo a la brasa, ¿no? O sea, 20 bolsas encima tiene. Esto, digamos yo, he visto desarrollado un poco el esquema, ¿no? Bolsas blancas, negras, transparentes, va a depender un poco de digamos, de la pureza del material, de la materia prima, ¿no? Basura y todo esto que va generando un poco el esquema, ¿no? Si es que estás por ahí vinculado, creo, el tema, sobre todo de alimentación y delivery, creo que se van alimentando por ahí el esquema, ¿no? Y el plástico básicamente se transforma, se hace planchas, se hacen unas bobinas y básicamente algunos compran simplemente estas bobinas y comienzan a cortarlas de acuerdo a las medidas, ¿no? Correcto. Ahí hay un Me esquema, por ejemplo, ¿no? Los permites. supermercados, ¿no? Te venden, dice, no, te venden la bolsa porque no aplican un tipo biodegradable, pero todos los productos que te los venden son envasados en plástico. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? O sea, te dicen, ¿no? Sí, te vendo la bolsa biodegradable, pero ellos te venden el plástico que no se recicla y que no se destruye y que no se transforma, por lo menos en 100 años, ¿qué es lo que puede pasar? Había otra industria ahí, por ahí, creo. Sí, si me permites un comentario de las bolsas, Sí, recordar que hace 2 o 3 años salió la norma que iba a promover la reducción del consumo de plástico, ¿no? Llegó la así es, pandemia y se tiró en la práctica así es, esa iniciativa, ¿no? así es. Creo que se ha Sí, consumido sí, más plástico en este último año así es. que en Para toda coberturar, ¿no? Para proteger un poco los productos, ¿no? Perecibles y no perecibles. Se ha dado, el que ha estado en esa industria, o sea,
ha quintuplicado sus ventas, ¿no? Sí. Por los temas de bioseguridad, por el tema de pandemia, ¿no? Y cómo se van los negocios alineando Lo coyunturalmente. mismo estaba ocurriendo con los tecnopores. Habían fábricas que ya También, estaban planificando cerrar porque ya no era una tendencia y con esta pandemia, pues han vuelto a operar, ¿no? sí. Sí, así es. Bueno, Todo el tema tenemos de taller de conserva, confecciones, estimado Lizardo. dependiendo de qué confesiones sean. Ropa para ¿Qué confecciones sean? niños. Luego para niños. Ahí te quedan dos cosas, o terciarizas, ¿no? O terciarizas producción para evitar gasto interno, gasto de tener obreros en planta esperando producción, ¿no? Y por otro lado tienes que extrapolar un poco el negocio hacia redes sociales, ¿no? Tiendas virtuales, e-commerce, marketplace, ir vinculando a mercados. Ahora, los niños nacen todos los días, así que si es ropa de niños es genial, ¿no? Los niños van creciendo y van cambiando. El tema es qué tipo de, digamos, de lineamiento es el que tú estés básicamente estructurado, ¿no? Que puede ser ropa de niño de 0 a 2 años, de 2 años a 4 años, de 4 años a 6 años, de 8, o sea, es una variedad completa, ¿no? Que es lo que puede ir generando. El niño es niño hasta los 14 años, así que tienes ahí un mercado bien, bien grande. Pero tienes que considerar que si son familias de 4 o 5 niños, la ropa le va quedando ¿no? del mayor al tercero, del tercero al segundo, del segundo al primero. Lo que aplica a que se reduzca un poco el espacio, eso. Tienes que ir un poco mirando esto. La otra línea en ropa de niños es estar a la moda y a la vanguardia de todos estos dibujos animados que van manejando, ¿no? Marvel, cómics y todos los dibujos animados que puedan hacer, si es que tienes que ver en cuanto a diseño, en cuanto a estructuración. Y el tercer punto, y clave también, es el tema digamos, del material que usas para esta ropa de niño, ¿no? Que es lo que puede ir generando. Entonces, se puede abrir una serie, pero va a depender mucho cuál es la segmentación final a la cual te diriges. Venta de computadoras. El software, por ejemplo, este año, ¿quién niño no tiene, no? El cuarto es, el cuarto B, la sala es el cuarto C, o el tercero o el quinto C. Este año se han disparado las ventas en cuanto a PCs y teclados y monitores increíblemente, ¿no? Eso si le sumas a la industria de los muebles, estos cómodos, para que estén pues ahí 4 o 5 horas sentados los niños, se han habilitado cuartos dentro de las casas, ¿no? Es más, le han hecho un favor a las empresas de telefonía, ¿no? En cuanto a temas de redes, en cuanto a internet, necesitan una banda mucho más ancha. Si había una computadora y la podían usar, ¿no? 3 niños, 4 niños, hoy día tiene que tener cada uno una computadora o una laptop. Entonces, por lo menos en una primera etapa se ha generado, ¿no? Lo que viene después es un poco el tema del mantenimiento y los repuestos, que es otra línea que se puede generando, pero este año se ha generado, por lo menos en el tema escolar, ¿no? Y también en el tema universitario, y también en el tema de estudios técnicos, ¿no? O sea, es eso, ¿no? No todos podemos usar la PC al mismo tiempo, porque todos tenemos clase al mismo tiempo, que es lo que podemos ir generando. Tenemos venta de café tostado y molido. ¿De dónde? De Chanchamayo, de Lima, de Cajamarca, de Arequipa. Va a depender mucho de la zona de origen, ¿no? De cómo lo empaques y cuál sea el origen. Ahí tienes que ver un poco el mercado. El origen, básicamente, ¿no? El café dicen que el café el buen café es peruano, pero tienes que saber si es de la selva, si es de la Merced, si es de Jujuy, si es de Arequipa, si es de Lima empacado. Entonces tienes que ver un poco cómo lo generas, ¿no? En cuanto al Mención, empaque, en cuanto al tema, ese es un poco el tema del papel, el uso del papel para este tipo de café, el envasado, los cobertores con respecto a la luz, ¿no? Que puedas usar, la marca que estás usando, en el sentido, ¿no? De poder generar permisos con la de Digesa, ¿no? Permisos digamos, de poder tener autorización, ¿no? Para poder, digamos, manipular un poco este tema. Acuérdate que lo embolsas, cómo lo embolsas, el tema de cómo vas generando todos estos contenidos, ¿no? Y si lo haces pues en minoristas, porque aparecen los sobrecitos, ya después solo vendían las latas, y hoy día vemos pues los sobrecitos de 1,20 sol, de 1,50 sol, de 2 soles, de 3 soles, de 5 soles, y miren toda la línea. Entonces tienes que pensar en tu forma minorista, ¿no? O sea, si vas a vender solamente café por 1 kilo, te vas a morir de hambre, ¿no? O sea, si es que ahora, el otro esquema es qué tipo de café toma la gente, ¿no? Si es el que pasa, tendría que tener una cafetera portátil o, digamos, eléctrica, o el que echa al sobre. Hoy, por el tema de casa, probablemente sí se genera pues el tema de las cafeteras, ¿no? Ya llega el invierno otra vez, los calentadores, la cafetera y todo lo que tenga que ver con el tema caliente, ¿no? Entonces, también es una industria que también tendrás que aplicar un poco a cómo vas viendo el esquema del uso del café pues, en el Perú, ¿no? Cuánto consumimos un poco el esquema, ¿no? Entonces, y se van dando esquemas distintos, ¿no? ¿Quién no toma café hoy día? Pero si es pasado, si es filtrante, ¿no? Si es el Nescafé, si es el Alto Mayo, 50 marcas ahí en el mercado y con diferentes codificaciones, un poco de tamaño, lo que puede ver.
Correcto. Pasamos a la otra pregunta. Entre las personas que respondieron al tipo de inversor, una persona dice que es moderada, moderada, dos moderados, un conservador, tres moderados, cuatro moderados, dos agresivos, un conservador. Ese es un promedio. Ujú. Ya, ok, sí, pues no, o sea, eso va a depender otra vez. Tres variables importantes que tengan que ver con tu conocimiento del negocio y experiencia. Conocimiento que tienes que adquirir todos los días con respecto a cómo se va moviendo el esquema mismo del negocio con respecto a la variable de riesgo, ¿no? La experiencia que puedas tener, la situación financiera, o sea, cuánto cash money tienes en el bolsillo para invertir, ¿no? Ahorita viene otra, digamos, desenredo, un poco de estas cuentas de las AFPs, cómo lo vas a invertir, no te lo van a dar de golpe, los 17,600 te lo van a dar en 4 meses, digamos, preparar un plan de estructuración para esto, de inversión pequeña, y anda pensando qué vas a hacer con esa plata, si es que tienes acceso a ello, ¿no? Para mejorar un poco, cerrar deudas, cancelar tarjetas de crédito, situación financiera para poder invertir y la parte de los objetivos financieros, ¿no? ¿Cuál es tu perfil de riesgo básicamente para la inversión que vas a ir vinculando? ¿Ok? Entonces, eso básicamente tiene que ver y va a depender mucho de cómo vas moviendo tus fichas dependiendo un poco de los riesgos, ¿no? Si es un negocio 0, es un negocio 3 meses, es un negocio 6 meses, es un negocio 2 años. Eso va a depender de los riesgos y por experiencia, conocimiento y cómo te vas un poco moviendo, ¿ok? Vamos a ver un poco, pasamos a la siguiente, vamos a ver los tipos de inversiones, ¿ya? Vamos a ver un poco los tipos de inversiones. Pasemos esa lámina, la rentabilidad que le hemos hablado. Vamos a ver a los tipos de inversiones, cómo invertimos, ¿no? Cómo vamos analizando mis capacidades de inversión, ¿no? ¿Qué es lo que voy a ir viendo, ¿no? Y eso va a depender un poco también de tu perfil de riesgo, ¿no? ¿Cuánta cantidad estoy dispuesto a invertir? Yo quiero invertir $100, $200, $300, puede ser un emprendimiento con 150, ¿no? Soles, con $50, ¿no? ¿Qué aversión tengo al riesgo? Pero esto me da una condición de conocimiento, ¿no? ¿En cuánto tiempo quiero realizar mi inversión, ¿no? Dentro de un mes, 2 meses, 3 meses, un año, ¿qué rentabilidad mínima espero? ¿No? O sea, y eso, para poder saber cuál es la rentabilidad, pues necesito saber estados financieros de todas maneras, ¿no? Definitivamente. Y la relación, pues, riesgo-rentabilidad. Riesgo, a mayor riesgo, ¿no? Mayor rentabilidad. Pero eso, para eso tengo que conocer, pues, todo el espectro que se puede ir manejando en cuanto al sentido mismo de la connotación del riesgo. ¿Ya? Pasamos a las herramientas de la gestión de riesgo, ¿ya? Vamos a ver el riesgo, cómo se va movilizando, cómo se va generando. Uno de los componentes más importantes es, digamos, el costo de fondeo, es decir, de dónde obtengo el financiamiento, a qué precio. Esa es una herramienta de riesgo. ¿Cuánto me va a costar? Si yo tomo un financiamiento, ¿no? Que accedo y que me cuesta 30%, pues tengo que tener una rentabilidad de 31%, si no estoy fuera del mercado, ¿no? Entonces, esto es más complejo. El tema de las, digamos, de las reservas que puedo tener, ¿no? De los ahorros que puedo ir un poco canalizar a través de las frecuencias, ¿no? Cómo voy estructurando, digamos, mi portafolio de clientes, ¿no? Mi portafolio de proveedores, mi portafolio de productos, ¿no? Que voy modelando. O sea, primero tengo el dinero y luego cómo lo voy, creo, ir validando a través de estas herramientas, ¿no? Entonces, eso es básicamente como el rema de la logística. En la siguiente lámina vamos viendo, ¿no? Algunos esquemas mucho más elementales que tienen que ver básicamente, ¿no? Como el tema de concentración, ¿no? Concentración de riesgo, ¿no? Concentración de productos, concentración. O sea, no es buena la concentración, acuérdate, siempre es bueno, digamos, diversificar. Ese es tu primer, digamos, elemento disociativo en cuanto a tu validación, ¿no? Vender solamente un producto, ¿no? Lizardo Legoso solamente vende X servicio, ¿no? Muerto en el mercado. Entonces, desarrollar líneas de productos o líneas de servicios, que es lo que pueden ir haciendo. Claro, obviamente tienes que dominar, ¿no? Y en algunos casos llega el punto máximo de poder terciarizar un poco esto. Lo más terrible en el tema de la gestión de riesgo es un poco el concentrar, ¿no? El concentrar, digamos, algunas validaciones que tienen que ver cómo voy generando estos temas de negocios, ¿ok? Existen dos métodos, pasamos a los métodos, por favor. Existen dos métodos, ¿no? Para poder evaluar el riesgo. Los métodos cualitativos, ¿no? Y los métodos cuantitativos, ¿ok? Dos métodos, nada más. El método cualitativo tiene que ver básicamente con hacer un FODA de mi negocio, ¿no? Mis fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Cualitativo solamente, esa es la parte de las cualidades que puede ir generando, ¿no? Subjetividad, ¿no? Y la parte cuantitativa, que es la parte ya numérica, ¿no? O sea, primero hago un FODA, ¿no? General, y puedes hacerlo en esto. ¿Tienes tu idea de negocio? Haz un FODA. Agarras un esquema, 4 partes de una hoja en 4 sectores,
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Esa es tu tarea para la siguiente clase, ¿no? Necesito saber cómo has evaluado, según las herramientas, según el tema de financiamiento, cuál es realmente si esto, la valoración de riesgo afecta o no afecta, o puedes poner en camino y funcionamiento. ¿Ya? Esa es la tarea para la próxima sesión, que lo vamos a realizar a primera hora. Haz un FODA en los 10 momentos, no, traza una hoja, 4 sectores, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y le daremos la contraprestación cuantitativa, ¿no? Para poder asociar a esto el tema de activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos para poder construir tu esquema. Sin esto no vas a poder salir al mercado. Sin esto, por más plan estratégico que tengas, el proyecto de 800 hojas, ¿no? Validado por tu profe, ¿no? De la Pacífico, no va a funcionar. No va a funcionar porque no estás, digamos, experimentando, ¿no? El tema de poder validar cuáles son estos factores que podrían afectar el movimiento de tu negocio. O sea, toda tu idea de negocio, tu plan Canvas, ¿no? Tu design thinking, tu Learn Startup, tu pitch Elevator, todo lo que te han enseñado no te va a servir de nada, ¿sí? Si no tienes la parte financiera que va a estructurar esta fortaleza de los riesgos para poder validarlo a través de estos métodos cualitativo y cuantitativo. Así que esa es la tarea, Omar, para la siguiente clase, para todas las personas que puedan enviarnos quizás al WhatsApp, ¿no? Y les pido por favor que lo hagan esta semana, le toman le toman un print, háganlo con letra que se pueda entender, nombre, idea de negocio, FODA. Es lo que necesito para poder validar. ¿Ok? Esa es la tarea para poder seguir y que puedan ser certificados en este programa de Profinanzas, porque si no, no vamos a avanzar en nada. ¿Ok? Necesito saber esta fortaleza que es importante validar en cuanto a la necesidad. ¿Ok? Me lo envían al WhatsApp al 924-838-731. ¿No? Ahí podré yo entender realmente cuál es la magnitud, ¿no? Y cuál es el acercamiento que ustedes quisieran tener en cuanto a la realización propiamente del negocio. Porque creo que esa es la idea fundamental, ¿no? De poder implementar el negocio, no solamente escuchar, llevarse el cartón, que se lo firma Omar, se lo firma el profe, y listo. No, creo que es la idea de implementar esto, pero validando este esquema con el tema de los riesgos financieros, que me hayan servido las 2 sesiones anteriores, que son las herramientas, ¿no? Y que son el financiamiento para poder construir esta malla de Estimado riesgo. Lizardo, ¿Ok? podemos Sí. incluir en la prueba final justamente un formulario para que llenen su FODA, ¿no? Como parte de, pero las personas que quieren enviarte al WhatsApp para que le puedas hacer el feedback, Sí, claro que sí. sería Claro que sí. interesante. Claro que sí. Ya, vamos a ver pasamos a la siguiente lámina, algunos fundamentos de la gestión de riesgos financieros, ¿no? Y eso va a depender un poco de estos fundamentos que están validados en la parte contable, es decir, necesito contabilizar, necesito estructurar, saber cuánto ingresa, cuánto sale, cuánto tengo, cuánto debo. La parte operativa, como le digo, 2 esquemas principales. El riesgo operacional tiene que ver con la parte de la parte humana, desarrollo un poco de la experiencia, conocimiento, y el esquema propiamente dicho de la parte económica, ¿no? Y cómo coberturo esto, ¿no? Un poco a la evaluación que pueda hacer esto y todos los tipos de riesgo que pueda ir mitigando, ¿ok? Vamos a ver algunas claves para poder evitar el riesgo financiero y la crisis, ¿sí? Vamos a ver un poco este esquema, la crisis del consumo y las pymes, que tiene que ver básicamente cuáles los ingresos, cómo ha pasado todo este esquema a través de la crisis y el desarrollo de los negocios. Las pymes han sido los más afectados, ¿no? Digamos, es el eslabón más débil de la actividad empresarial, y es por eso que la gestión de riesgos es mucho más importante para poder generar esto. Vamos a ver algunas claves, pasamos a la siguiente lámina, algunas claves interesantes con respecto a esto, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es separamos las cuentas, ¿ok? Separemos las cuentas de negocio, cuentas personales. Tienen que estar separadas para poder evitar el riesgo financiero de la crisis. O sea, cuentas separadas, cuentas claras, luego cuentas precisas. El segundo punto tiene que ver con la contratación de seguros, dependiendo del negocio, ¿no? Cobertura de una póliza de vida, una póliza contra incendios, una póliza contra robos, para coberturar un poco el negocio. Normalmente los créditos bancarios, ¿no? Normalmente los créditos bancarios se van dando con una cobertura de seguros de vida. Entonces, es básicamente eso porque ellos quieren coberturar un poco sus operaciones. ¿Ok? Otra clave, pasamos a la siguiente lámina, es la comparación. Comparación básicamente, compare siempre, ¿no? De opciones antes de afrontar un gasto, antes de invertir, ¿no? El precio no es lo único que tenemos que validar, sino
la calidad, el producto, la asignación y todo lo que tenga que ir generando, ¿no? La prontitud de la entrega, cuando hablamos de la línea de proveedores. O sea, esto es bien importante, ir poder validar, ¿no? Precios, el precio no solamente marca el tema de la calidad de un producto, sino básicamente validando un poco los esquemas de los negocios, ¿no? Nunca gastar de más, hacer una estructura de gastos establecida, gastos que te van a validar los gastos hormiga, los gastos desapercibidos, ¿no? Poco controlar el pasivo, ¿no? Es importante esto, ¿no? Y no crecer pues en deuda, crecer en patrimonio, crecer en activos. Y sobre todo contar con un fondo de reserva, ¿no? Ahorrar. Digamos, son coberturadores clásicos y claves para poder evitar el riesgo financiero, que es lo que nos va llevando un poco a este esquema, ¿ok? Vamos a ver un poco los riesgos empresariales, ¿no? Vamos a ver un poco los riesgos, los riesgos empresariales, ¿no? Lo que afectan un poco el negocio, que tiene que ver con la marca, ¿no? Marca, competencia, la desaceleración económica, digamos, riesgos externos, que es lo que nos va dando un poco el esquema de riesgo país, ¿no? La competencia, analizar la competencia como tal, los cambios reglamentarios, ¿no? Los cambios de la regla del juego, hoy en pandemia cambian cada rato la regla del juego, ¿no? Los delitos cibernéticos que tienen que ver un poco con los TIC, la tecnología de información clave para poder manejar. Si no tengo información no voy a poder, digamos, administrar adecuadamente pues un negocio, ¿no? Y la parte de atracción de talentos que tiene que ver con el recurso humano para las empresas, ¿no? En este caso para algunas empresas que tienen el tema productivo, el tema de ventas, el tema logística, la interrupción del negocio por esquemas de pandemia, por continuidad, digamos, por un tema de terremoto, de incendio, de robo, ¿no? Los riesgos políticos y sobre todo la responsabilidad civil que tiene que ver básicamente con el tema de los contratos. Vamos a ver otros riesgos un poco corporativos también, ¿no? La siguiente lámina, que tiene que ver básicamente con los riesgos corporativos, ¿no? Digamos, las que se enfrentan las organizaciones para poder hacer sus actividades, los riesgos en proyectos en eso con algo que vas a realizar, una nueva línea de producto, una nueva línea de financiamiento, ¿no? Los financieros operativos que lo hemos visto, los riesgos de negocio, ¿no? Y sobre todo, más importante aquí, esta parte de los riesgos globales, ¿no? Que es asociados a los temas de cultura y reputación. Los riesgos globales, yo no puedo ir a vender, ¿no? Camisas verdes pues a Venezuela, ¿no? O no, porque todas me las van a comprar rojas. Un tema de riesgos globales, cómo se va moviendo un poco el mercado, bueno, en un caso específico, ¿no? Y sobre todo los riesgos en proceso que tienen que ver con la parte productiva, tecnología, recambio que tenga que ver. Entonces, estos son riesgos a los cuales se enfrenta de una manera, pues, el tema de las empresas de forma permanente y continua. ¿Ok? Una vez visto estos riesgos empresariales, vamos a los riesgos comerciales financieros, ¿no? ¿Cómo se dan? ¿Cómo se generan estos riesgos financieros? Están igual aplicados a los temas de riesgo de crédito, ¿no? Que es el repago, o sea, no tengo para pagar, no tengo liquidez, ¿no? Los riesgos judiciales de morosidad cuando vendo al crédito, por ejemplo, tengo que tener una estructura de una política cómo vender al crédito, ¿no? Los riesgos de pago, que tiene que ver al cabo los contratos, si me firman una letra, un pagaré, una factura, ¿no? ¿Cómo voy cerrando un poco este tema? Solamente validando con el tema de los riesgos comerciales financieros, ¿no? Los riesgos mercantiles, pasamos a la siguiente lámina, ¿no? Los riesgos mercantiles y legales en cuanto a la información oficial que pueda generar, ¿no? Cómo esto lo elevo pues a registros públicos, ¿no? Un contrato de registros públicos, una transferencia de dinero, una representación comercial, una representación internacional, ¿no? Los riesgos comerciales que son básicamente los que se van dando con el tema de proveedores. Si no tengo proveedores, ¿no? Adecuados, cómo generar ese tema de los clientes, o sea, no, cómo vender algo que no tengo, cómo vender algo que no puede generarse. Y los riesgos financieros con respecto a los negocios, básicamente validados en indicadores financieros, que como les digo, cómo conocer los riesgos financieros estratégicamente es a través de la lectura de los estados financieros. Estado de pérdidas y ganancias, flujo de caja, balance general, ¿no? ¿Qué es lo que puede darse? ¿Ok? Estos son un poco los riesgos, vamos a ver un poco los riesgos digamos, comerciales financieros que tienen que ver con el negocio, y estos son los riesgos en los emprendimientos. ¿Cuáles son estos riesgos en los emprendimientos? Sobre todo en los nuevos emprendimientos. Se validan bajo 3 esquemas básicamente fundamentales, ¿no? Que tengan que ver con la crisis política, la que tenemos hoy día, no sabemos si es derecha, izquierda, el que entre, no hay ningún plan establecido para el tema de emprendimiento, ¿no? Y el tema de promoción de la pequeña empresa, no existe.
El tema de la seguridad ciudadana, ¿no? Estamos cada vez más alineados a los ciberrobos, a las estafas, a los fraudes electrónicos, que cada vez se mueve esto, puede ser más en temas electrónicos, y la famosa informalidad, ¿no? Son tres esquemas fundamentales en los cuales debemos marcar un poco el esquema, ¿no? Y poder, digamos, enfrentar de una manera mucho más, digamos, más directa, ¿no? Vamos a ver otros riesgos en los financieros, en los emprendimientos, ¿no? Tiene que ver, dice que el riesgo es un empate que tenga que ver, controlar el empate, pues, ¿no? Básicamente que tiene que ver en qué es lo que yo voy a hacer, ¿no? En adelante, ¿no? Está en la búsqueda permanente de la profesión hacia cómo voy elaborando quizás los emprendimientos, ¿no? La otra clave quizás es un poco celosos del tiempo, ¿no? Evitando, digamos, perseverar en esfuerzos inútiles, ¿no? El tema del empate no es, sí, lo voy a hacer porque tengo que hacerlo. No, tenemos que ponerle pues toda la medida y actuar bajo el miramiento de un esquema de riesgos, ¿no? Por eso es importante el tema del esquema de los riesgos, que no solamente son el tema de riesgos financieros. El otro punto que vemos, seguimos en la siguiente lámina, ¿no? Es elegir entre el margen y volumen, ¿no? Tenemos que escoger, pues, o es margen o es volumen. O sea, o soy mayorista o margino, o tengo por el margen. Entonces tengo que escoger entre una de las dos. En algún momento llegaremos al negocio, ¿no? A poder generar por el tema de precio, ¿no? Poder tener mejores marginales, pero también tendré que saber operar, saber cómo comprar, ¿no? Para poder tener volumen, ¿no? Pasar de minorista a mayorista obteniendo mejores márgenes. El margen es el grado de utilidad. Compro a 5 o vendo a 7, mi margen es 2, ¿no? Ese es el margen, ¿no? Pero vendo solamente 10 unidades, entonces voy a ganar 10 por 2, 20, pero si vendo 100 unidades serán 200 y así voy incrementando un poco el tema de los... Pero esto lo haré de acuerdo a la medida de que pueda ir creciendo un poco el negocio, ¿ok? La siguiente lámina, tener en cuenta la energía de activación, que básicamente cuando lograr un mapa de distribución, ¿no? Un mapa de distribución mucho más grande, ¿no? Tener puntos de venta estratégicos, posicionarme en puntos de venta. El marketing digital me da eso hoy día, tener marketplace, tener pues el e-commerce como aliados. Entonces creo que tengo más puntos donde vender hoy día y esto es clave, ¿no? O sea, digamos, la tecnología me está ayudando a poder generar estos contenidos quizás de valor más interesantes. El precio no se pone solo por el costo, ¿no? El precio tiene que costar, y aquí viene el tema de servicios, ¿no? Hay una enorme oportunidad en incrementar precios y va a depender un poco de la calidad del producto, de las características del producto, de quién te ofrezca el producto, en cuánto tiempo te ofrezca el producto, o sea, no solo el precio. Claro, yo puedo vender quizás tazas de ese tamaño, pero yo te lo entrego pues en media hora, ¿no? Labrado del nombre, ¿no? Con un envase especial, ¿no? Personalizada. Entonces eso va a depender mucho de cómo básicamente tú vayas conociendo un poco el tema del mercado, ¿no? Entonces el precio no debería marcarte. La siguiente tiene que ver, ¿no? Con las métricas de vanidad. Acuérdate que no todo lo que puedes, que no solo tener redes sociales para poner el producto y va a venderse solo, no, tienes que tener todo un esquema, ¿no? De premios, de bonos, de reconocimientos, ¿no? Y básicamente no solamente sumar seguidores y admiradores, sino compradores. Que esos seguidores y admiradores se conviertan pues en compradores, ¿no? A veces nos ufanamos de tener 1000 personas en mi fanpage y a ninguno le he vendido, pero ni un solo producto. Entonces la idea es cómo generar estos temas muy alineados a los que son los términos del marketing, ¿no? Del marketing digital, que es más importante sobre todo en estos tiempos. Acuérdate, estos riesgos financieros son claves para poder hacer negocios. ¿Ok? ¿Cómo se maneja el riesgo financiero en estos tiempos de COVID? Vamos a ver, lo que van buscando es la continuidad del negocio, ¿no? Los planes de continuidad del negocio, básicamente para poder tener y desarrollar planes de acuerdo a escenarios posibles y va a depender un poco del tema de poder generar todo un plan de comunicación, ¿no? De poder ir generando, creo, importantes detalles de esto, ¿no? La comunicación es importante. La comunicación visual, la comunicación escrita, la comunicación verbal, la comunicación de tu producto, es como lo voy haciendo, o sea, va a depender mucho hoy día de estos esquemas digitales, ya que nos marcamos en estos mismos mundos, ¿no? Y básicamente impedir el riesgo de la introducción del mismo, ¿no? Procedimientos y evitar, ¿no? Con estos pasarelas de pago, los ciberfraudes, ¿no? O el tema del cumplimiento, ¿no? Administrar muy bien el capital, acuérdate, no necesitas pues tener una tienda llena de inventarios en redes o redes sociales para poder vender, las ferias virtuales y todos estos medios que te pueden ir a desarrollar un poco negocios, ¿no? Y evaluar quizás algunas fuentes de financiamiento alternativas que pueden darte vínculos, ¿no? Oye, el pronto pago, adelántame el 20%, compro el producto,
podría generar esto una estrategia de negocio para poder superar esta circunstancia, ¿no? Importante el tema de la cultura financiera, que lo vemos en la siguiente lámina, ¿no? El tema de la cultura financiera, cómo se esquematiza esto, ¿no? En un mundo más globalizado, esto es importante, tienes que educarte, no solamente es conocer herramientas, conocer el financiamiento, conocer riesgo, no, una cultura financiera que te obligue pues a tomar mejores decisiones, y esto es clave para poder conocer instrumentos financieros, el uso del consumo inteligente, el uso de la inteligencia financiera. ¿Y por qué? No para ti y para tu consumidor final, cómo conocer a tu consumidor final, finalmente para que puedas recolocar esto en un mundo mucho más directo, ¿no? Digamos, la educación financiera lo que te va abriendo es puertas a un mundo de oportunidades, ¿no? Básicamente validadas en estas finanzas, las finanzas personales, por lo menos de los ciudadanos, y saber con cuánto de presupuesto puede contar una empresa X o no, o un público consumidor X para poder validar y construir un poco todo esto, ¿ok? Pasamos entonces a qué habilidades necesito. Pasamos a la siguiente lámina. ¿Qué habilidades financieras necesito para meter? O sea, ¿qué tienes que tener tú para poder generar esto, ¿no? Una vez conocido todo este contexto, una de las primeras habilidades es tu capacidad para absorber y procesar información. Hoy la información es clave y la tienes en las redes, sectores económicos, tipos de negocio, cadena de suministro, proveedores, todo está en la red. O sea, no me vas a decir que que no puedes tener acceso porque sí la tienes, ¿no? O sea, y al punto de un clic, y lo puedes tener. El segundo, la capacidad para comunicar tu producto, el tema de comunicar la experiencia de tu producto, el análisis de tu producto, cómo lo voy vinculando pues a temas en el mundo más digital, clave para mitigar el riesgo. O sea, si no eres un comunicador, pues vas a tocar hacerlo, porque esto es clave para poder, digamos, fundamentar el tema de ganar dinero, que es lo que queremos. El tercer punto tiene que ver con el análisis financiero, ¿no? Que tiene que estar sucinto a esquemas de poder conocer estados financieros para poder evaluar la rentabilidad, ¿no? Y en los siguientes puntos, que son el 4 y 5, que tienen que ver básicamente con la serenidad, ¿no? Los riesgos van a verse implícitos y van a verse influidos de una u otra manera. El riesgo del COVID-19, COVID-20, COVID-21. Es cómo generamos esto para poder tomar los riesgos teniendo mi mapa de calor para los riesgos. Si no tengo ese mapa de calor construido, olvídate, ningún proyecto va a resultar, ¿no? Por más que tengas $1 millón en la cuenta, ¿no? Y la capacidad para poder trabajar a presión, básicamente una evaluación racional, de un análisis rápido pero acertado para tomar mejores decisiones, ¿no? En el punto 6, 7 y 8 que vemos en la siguiente lámina, básicamente vamos viendo las herramientas adecuadas que vamos a tener que tener, ¿no? Para poder hacer un análisis rápido, ¿no? Información, calificarla, clasificarla, calificarla, ¿no? Tener conocimiento sobre el negocio de la organización, es decir, entender el negocio, básicamente para poder entrar. No entres en estos negocios de redes de mercadeo, de fusion, de forex, si no los conoces. Si los conoces, entra. Pero preferiría yo entrar en el negocio como los que han venido mencionando, elaboración de café, alquiler de cuartos, ¿no? Ropa para damas, que en estos negocios donde no tengo la mínima certeza de lo que voy a hacer con mi dinero porque no lo administro yo, lo administra un tercero, ¿no? Que es lo que va generando. Y básicamente tener pues el tema de poder generar acciones preventivas y correctivas. Acuérdate siempre, contención, reactivación bajo un esquema de riesgo, que es lo que va validando, ¿no? Y básicamente el punto 9 y 10 que tiene que ver un poco con el esquema de la mentalidad, ¿no? La mentalidad enfocada en la estrategia. Una estrategia de riesgo conociendo tu mapa. Si no conoces el mapa, o sea, no puedes aplicar ningún tipo de estrategia. Y no puedes ser un reactivo. Tienes que ser, digamos, un agente de cambio, ¿no? De mentalidad, conociendo estos mapas de riesgo. Riesgo mercado, riesgo de crédito, riesgo reputacional, riesgo país, ¿no? Riesgo precio, riesgo mercancía, riesgo proveedor, conociendo todo este esquema de riesgo. La formación y la capacitación es clave para poder mitigar esto. ¿Ok? Vamos a cómo estas habilidades van a hacer que pueda hacer una gestión efectiva de riesgo financiero, ¿no? Valorizando dos puntos esenciales: las operaciones comerciales, ventas, negocios, emprendimiento, asociatividad, ¿no? Digamos, hacer lobbies, ¿no? En buena onda, hacer a veces de dealer, o sea, intermediador financiero, y sobre todo tener la valorización de la rentabilidad de las inversiones. Ya tengo que saber cuánto estoy ganando teniendo ese mapa de riesgo financiero, que es lo más importante, ¿ok? En la siguiente lámina lo que vemos básicamente es prepararnos para cubrir la pérdida. Para eso tener que tener colchones financieros, ahorro, capitalización, ¿no? Que es lo que puede ir generando.
pluralizar el riesgo, es decir, invertir dentro de tu mismo negocio en diferentes líneas y poder impactando, ¿no? Ir dosificando esto a través del tiempo, adelantándonos al futuro. El futuro se puede predecir en los negocios, pero tienes que tener este mapa de calor, de tu mapa de calor de riesgo, sea cual fuera la línea que puedes ir generando, para poder de una u otra forma ir controlando, ¿no? Este tema de riesgo, ¿no? Y qué es lo que vamos a hacer. Evaluamos la rentabilidad de cada inversión, o sea, cada inversión que yo haga, 1.000 soles, 500 soles, tengo que evaluar cómo va generando esto activación en el negocio. Anticipando el futuro es la forma de conocer un poco las herramientas, diversificando, diversifica, no venda solamente una sola. Si tienes una línea de cosméticos, diversifica, diferentes marcas. Si tienes una línea de productos perecibles, diversifica, usa los productos de estación, ¿no? Quiero que te pueda acotar un poco el tema. Si le vendes al Estado, digamos, algunos artículos como camas o como edredones o frazadas, igual diversifica y obtén la mayor cantidad de proveedores para que puedas tener diferencial y poder mejorar tus márgenes de utilidad, ¿no? Siempre obtén, digamos, evalúa los resultados obtenidos a través de esto, ¿no? Para establecer coberturas. Acuérdate, el riesgo es coberturar, es garantizar, ¿no? Es, digamos, incluir dentro de ese mapa, ese plan Canvas que te han enseñado, mi mapa de riesgos, mi mapa de calor. Si no los identifico, te va a afectar, te va a tocar y te va a tocar el bolsillo, que es lo peor de todo. O sea, el plan Canvas es lindo, precioso, ¿ok? Pero no hay un esquema de riesgo, le falta el riesgo ahí. No existe. Yo he revisado 50 camas y no existe riesgo. Alianzas estratégicas, ¿no? De financiamiento, actores claves, socios, todo tiene, pero no tiene riesgos. Inclúyele ese mapita de riesgos y tu plan va a ser mucho más efectivo. ¿Cómo se mitiga el riesgo en el financiero? La siguiente lámina. En la parte empresarial, básicamente, tengo que anticipar con conocimiento y con información. Tengo que evaluar permanentemente mi mapa de riesgo, ¿no? Tengo que variar básicamente mis estrategias. Voy a cambiar enero, febrero, trimestral, semestral. Los seguros, cobertura de seguros para poder coberturar. Seguro contra incendios, seguro oncológico, seguro de vida, seguro contra todo. Mantener un flujo de liquidez para poder pagar mis obligaciones de corto plazo, ¿no? Acuérdate del descalce que lo hablamos en la casa pasada, factura y cobro. Y sobre todo usando el crédito de una forma adecuada. Es la forma de poder mitigar quizás el riesgo. Algunas alertas que me pueden dar una empresa en un momento determinado. ¿Cuáles son esas alertas? Pasamos a la siguiente lámina. ¿Cuáles son esas alertas? O sea, ¿cómo doy cuenta que el riesgo está afectando un poco mi negocio? Básicamente tengo que pedir descuentos, renegocio con los proveedores, ¿no? Tengo que ir ampliando mis plazos, tengo que ir a compras de deuda, ¿no? Las tarjetas de crédito nunca bajan de las tarjetas de crédito, pago consumos mínimos, ¿no? No tengo una capitalización de mis socios, no hay ganancias, no hay crecimiento patrimonial, no tengo venta por falta de inventario, o sea, no tengo stock, ¿no? Entonces, estos son señales de que la empresa está caminando mal. Si tienes estas señales, lo que tienes que hacer básicamente es construir y equilibrar ese mapa de calor a través de los riesgos financieros antes de poder un negocio, que es lo que vemos en la siguiente lámina. Validando un poco la estrategia, ¿no? Los riesgos estratégicos, que es lo que pueden dar generándose digamos, mayores claves. Mejorar las líneas de productos que no sean obsoletas, mejorar o dinamizar las fuerzas del mercado, conocer mejor a tu cliente, el servicio postventa, el tema legal de cobertura. Estratégicamente comienzas a operar en un mercado mucho más competitivo, ¿no? Teniendo pues los riesgos de cumplimiento también. Acuérdate, todo lo que es legal, todo lo que es sujeto a reglas, a reglamentaciones, a normatividad, tiene que estar pues tu negocio dentro de la normatividad, ¿no? Para poder generar. Y esto se construye básicamente generando pues un tema de riesgos un poco financieros, ¿no? Que es lo que hemos visto, que tiene que ver con el crédito, con el repago, con la capitalización, con la inversión, que es lo que podríamos ir un poco esquematizando. Terminando esto, ¿no? En la parte de los riesgos operacionales, ¿no? Esos operacionales que tienen que ver dos temas. Tu experiencia, ¿no? Como gestor de riesgos, como vinculador del negocio, ¿no? Y básicamente los temas tecnológicos que te apoyan y te ayudan hoy día, ¿no? La tecnología nos es útil, pero no lo es todo. Entonces tenemos que ir validando cómo vamos construyendo esta malla, ¿no? Esta malla elemental de riesgos, ¿no? Y sobre todo los riesgos de reputación, que es la marca. Construir el mejor branding empresarial, que es lo que vas haciendo hoy por hoy en tus redes sociales.
tener un poco la aceptación del producto, en calidad, en procesos, ¿no? En marca. Creo que esto es importante para poder validar. Pero todo esto no lo vas a poder construir si no tienes ese mapa de calor de riesgos. 4 variables, FODA, ¿no? Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de tu mapa de riesgos. Sin riesgo no eres nada. Tu plan Canvas no funciona. Tu plan financiero no se hace líquido. Tu plan de logística no vas a comprar ni poder ni vender ni hacer negocios. Tu marketing digital no va a funcionar si no tienes ese mapa de calor a través de este simple, ¿no? mapa de riesgos financieros que afectan a toda la unidad de negocios. ¿Ok? Entonces quedo ahí atento a algunas preguntas. Tenemos 14 minutos que entro a una clase a las 6. Por Sí, favor. Lizardo, para terminar un par de preguntitas nada más. Claro. Las preguntas que por favor no hayan sido respondidas el día de hoy, porque hay bastantes, agradeceríamos que les hagan llegar al WhatsApp. En la carátula Por de las favor. presentaciones está el número del docente, del economista Lizardo. Con gusto sé que les va a responder. Ya, dos preguntas para terminar, Lizardo. Sí, ¿Qué claro es que sí. Euribor y qué son los forwards? Si podrías repetir, por favor. El Euribor es básicamente un esquema de una terminología que se usa en Europa. Es una terminología sobre un coberturador de riesgos, ¿no? No se usa en América. Son como protectores digamos, de riesgo con respecto a la variación del tipo de cambio, a la tasa de interés, que es lo que va generando, ¿no? Y el forward es uno de esos productos. El forward, digamos, es un producto estructurado. Es la diferencia entre un activo financiero y un producto financiero. A ver, el producto financiero puede ser el crédito capital de trabajo, ¿cierto? Ese no tiene, solamente es colocación, es inversión. Y el activo financiero, que es un forward, es un coberturador de riesgo que mide riesgo, ¿no? Como probablemente dice, y rentabilidad, ¿no? Y cobertura, que tiene tres un poco variantes, que es lo que puede ir generando, ¿no? Terminología que se usa básicamente cuando se habla de productos más estructurados y que son coberturadores de riesgo de algunas operaciones, ¿no? Por ejemplo, una carta fianza que se aplica contra una garantía, ¿no? Como una garantía líquida o una garantía patrimonial. Por ejemplo, si estoy trayendo una maquinaria de Alemania, necesito un forward para garantizar que el tipo de cambio no varíe hasta cuando llega, ¿no? A Puerto Callao, por ejemplo, ¿no? Y que me protege del tipo de cambio, que es básicamente el elemento digamos, más importante dentro de lo que puede suceder, ¿no? En cuanto a variación y en cuanto a pérdida de efectivo y de liquidez, que es lo que puede ir pareciendo, ¿no? De acuerdo, colega. Solo para terminar, aclararles un poco resumiendo que en los negocios no hay riesgo cero, ¿ya? Así que No. cualquier tipo de negocio que tengan, que han planteado el día de hoy, tiene un nivel de riesgo, y más hablando del tema financiero todavía. Pero como hemos escuchado de la exposición del día de hoy, ese riesgo se puede reducir lo más que uno puede a través de la recopilación de información sobre el negocio. Información que bien nos ha dicho el docente que puede ser cuantitativa y cualitativa, ¿no? Por esa razón nos ha invitado a hacer un análisis FODA de cada uno de sus negocios, porque de ahí va a salir todas las debilidades y los riesgos que están añadidos a la parte cualitativa del negocio. Y ha resaltado bastante el hecho de tener que familiarizarnos también con los estados financieros, ¿no? Es importante, con los registros y los estados financieros, para poder eh, tomar decisiones en función a las cifras que tiene nuestro negocio, ¿ya? Es un poco para ir cerrando. Gracias, Lizardo, nuevamente, muy completa la exposición. Creo que hay mucha información que nuestros emprendedores tienen que procesar, pero es bueno porque dependiendo del tipo de negocio que ellos tienen, van a saber qué aspecto u otro pueden coger para armar su propio mapa de riesgos. Sí, es importante que lo hagan. Como le digo, no va a funcionar ni el Canvas, ni ninguna metodología ágil, ni nada de lo que les hayan enseñado si no tenemos el mapa de riesgo. Esto es importantísimo porque el riesgo financiero está implícito en todas digamos, las partes componentes de la unidad de negocios, cualesquiera que fuera, ¿no? Entonces, eso va a depender también. No hay un mapa de riesgo total para generar para todo el negocio, sino hay uno específico para cada punto de negocio y podemos ir explicándolo a través de eso, ¿no? Otra vez, dejándoles el WhatsApp, creo que lo pusiste ahí en el chat, el 924-838-731, idea de negocio y mi FODA, para saber exactamente cuál es los riesgos que podrían estar implícitos, ¿no? Con todo gusto podré contestarlas. Correcto, muchísimas gracias. Gracias a todos.
Las preguntas que no hayan sido contestadas, con toda confianza pueden escribirle al licenciado Lizardo Regoso, que estará gustoso para responderles. ¿Ya? Muchísimas gracias a todos y nos vemos el próximo miércoles a las 4 de la tarde. Y luego de esa clase van a poder rendir una evaluación para poder optar a su constancia de participación. ¿Ya? En esta semana vamos a trabajar las preguntas con el docente. Obviamente de manera muy sencilla, no se preocupen, pero lo importante es que se pueda validar o verificar que ustedes han estado participando y adquiriendo algunos de los conocimientos importantes para su negocio. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos el Ok, miércoles. nos vemos. Chao. Gracias.